¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a las noticias de este día 20 de julio, día miércoles. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, ¿y tú, Humberto? Muy bien, también. Vamos de inmediato a revisar las informaciones y vamos a comenzar con este masivo operativo de la PDI en el barrio Chino de los Espejos. Un masivo allanamiento, incautaron ahí armas, drogas y quedaron varios detenidos. Max Frick nos cuenta más. Max. Hola, Max. Hola Pati, hola Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, allanamientos masivos no solamente acá en la región metropolitana, porque estos se realizaron en la comuna de Los Espejos, en el denominado barrio chino, en calle Gil de Castro, porque también se realizaron en la región de Valparaíso, en la comuna de Cartagena. En total, según informó la Fiscalía Metropolitana Sur, que fue la que dirigió esta investigación de varios meses, 15 detenidos, más de 38 domicilios allanados, 200 efectivos de la Policía de Investigaciones realizando estos operativos, varios equipos multidisciplinarios de la Brigada Metropolitana de Homicidios Sur, también el Laboratorio de Criminalística, la Brigada Canina para detectar drogas, extranjería, todo esto para poder concretar estas órdenes de entrada y registro que tenían para varios domicilios. ¿Por qué delitos? Porte y tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas y también delitos asociados a homicidios. De hecho, hay un doble homicidio que ocurrió hace un par de semanas en este sector que también era investigado por este grupo de policías de la Policía de Investigaciones que llegaron hasta este lugar en donde con Pedro Fica pudimos captar varias detenciones de personas que van a ser puestas a disposición de la justicia seguramente en la jornada de hoy en la tarde. A algunos se les podrá ampliar debido a la ley 20.000 de drogas que faculta al Ministerio Público a hacer una ampliación de 5 días y posteriormente ponerlos a disposición de la justicia para recabar más antecedentes y así llevar más antecedentes que permitan acreditar los delitos inicialmente en la formalización de cargos y así solicitar medidas cautelares de prisión preventiva. La gente expectante en la calle miraba todo esto y de cierta manera agradecía la labor de la policía limpiando un poco este barrio en donde son constantes las balaceras, donde hay mucho tráfico de drogas, donde hay muchas armas en manos de personas equivocadas. Bueno, se realizó este masivo operativo incluso con la brigada aeropolicial de la Policía de Investigaciones, detectando personas que incluso se trataron de fugar por los techos. Bueno, toda esta situación fue captada por nuestro equipo de Televisión Noticias para entregarles esta información. Incluso durante el allanamiento pudimos ver la incautación de un fusil Steyr AUG de fabricación austríaca, un fusil de guerra con alto poder de fuego. Bueno, este es el calibre de las armas que se pudieron incautar al interior del barrio chino, esta población del sector sur de la capital, en la comuna de Los Espejos. Ya lo decíamos, investigación encabezada por la Fiscalía Metropolitana Sur. Vamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones que precisamente dan cuenta de este masivo operativo realizado durante esta mañana en la comuna de Los Espejos. 200 funcionarios de la PDI, distintas unidades especializadas, encabezadas por la Brigada de Homicidios Sur, realizaron diversas entregas de registro a cerca de 40 inmuebles, tanto de esta población, en la comuna de Los Espejos, como también en la comuna de Cartagena, tendiente a ubicar y detener a imputados por diversos delitos, homicidios que estamos investigando, homicidios con armas de fuego. Y hasta el momento llevamos varios detenidos, hay varias armas de fuego, largas y cortas, y también tenemos algún tipo de droga. Se estableció que correspondía a una banda criminal que está operando en el sector. Se ha detenido otras personas por otro delito que tiene orden de detención pendiente, infracción ley de drogas también. Max, ¿tú nos podrías contar cómo funciona un operativo de esta naturaleza? Porque hay muchos que se preguntan, bueno, son 200 efectivos entrando a una población. Imagino que este es un trabajo que se viene realizando hace bastante tiempo para identificar que en ese lugar precisamente habían personas también con condenas pendientes, ¿no? Claro, efectivamente. Estos operativos se planifican luego de meses de investigación en los cuales se logra determinar cuáles son los domicilios en donde hay personas que tienen órdenes pendientes, donde hay armas ilegales, donde hay droga. Esto se planifica con varios días de antelación, se hacen reuniones con el Ministerio Público, el grupo de reacción táctico de la PDI, que es el grupo de asalto, el que ingresa a los domicilios, tiene que tener claro qué domicilios tiene, qué puertas, qué tienen que poder romper para poder acceder a esto, si es que hay perros incluso a veces, porque muchas veces en estos domicilios existen perros que son puestos en las entradas para que una vez que ingrese la policía, estos perros les den tiempo a las personas de escapar. Bueno, todos estos detalles no pueden quedar al azar, por eso se hace esta planificación previa en donde la policía ve con detalle cada domicilio que van a allanar, también para no equivocarse y caer en errores y lamentablemente acceder a domicilios equivocados, como ha ocurrido en algunas oportunidades.
oportunidades. Bueno, ahora no pasó eso. Los 38 domicilios allanados eran domicilios que tenían orden de entrada y registro por diversos delitos, ya lo decía el subprefecto de la PDI, pero la mayor parte vinculados a delitos de homicidio, que eso es lo más grave y es uno de los delitos que ha ido al alza en este último tiempo, según las propias estadísticas que ha entregado la Policía de Investigaciones. Por eso es tan importante sacar de las calles a personas que tienen órdenes pendientes vinculados al tráfico de armas, a delitos de homicidios y que además se le encuentran armas en sus casas. Había una imagen realmente impactante que pudo captar nuestro camarógrafo Pedro Fica, que daba cuenta de un fusil de guerra siendo sacado de una de estas propiedades. Los fusiles de guerra son armas prohibidas absolutamente para cualquier porte y tenencia de un civil, solamente son armas que pueden estar en manos de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque tienen un poder de fuego que disparan varias balas por segundo al dejar apretado el gatillo y tienen cargadores a veces extendidos que pueden tener más de 100 balas. Por eso lo importante de este operativo, por eso lo importante de sacar estas armas de lugares tan peligrosos y en donde los vecinos a veces deben vivir encerrados en sus departamentos por las constantes balaceras, homicidios y hechos de delincuencia común con los cuales deben vivir a diario. Vamos a escuchar también al fiscal Cristian Toledo de la Fiscalía Metropolitana Sur, que también da cuenta un poco de los resultados de este allanamiento en donde se logró la detención de 15 personas que van a ser puestas a disposición de la justicia. Escuchemos. La Fiscalía de Delitos Violentos de la Fiscalía Sur lideró un procedimiento ejecutado por la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones de Chile, donde se allanaron 38 domicilios en la comuna de Los Pejos, como parte del trabajo permanente de persecución penal que estamos realizando a nivel barrial y en coordinación con municipios y vecinos. Fue así que el día de hoy se logró la detención de 15 imputados a quienes se les controlará la detención y formalizará en el marco de investigaciones por delitos violentos registrados en dicho sector. En el operativo se incautaron numerosas armas de fuego, municiones y droga, lo que da cuenta del alto nivel de peligrosidad de las personas detenidas que se asocian a la comisión de delitos de homicidios, infracción a la ley de armas y tráfico de drogas, entre otros ilícitos. Max, ¿idea mía o en el último tiempo se han estado realizando varios allanamientos operativos masivos como esto? Estaba revisando nada más que en las últimas semanas en La Pincoya, en el Cerro 18, también en la región de O'Higgins, varios parece con ciertas características parecidas. Y te aprovecho también de preguntar ahí qué opinión tenían los vecinos, no sé si pudiste también conversar con ellos ahí en ese sector. Claro, este operativo se denominó El Emperador debido al apodo que tenía uno de los sujetos que residía en este lugar y que era el líder de una agrupación delictual. Y efectivamente se están dando más seguido porque también existen más investigaciones en torno a este tipo de delitos. Han aumentado la cantidad de denuncias por delitos de homicidio, de tráfico de drogas y delitos asociados a armas. Por eso que en el último tiempo la Fiscalía Metropolitana Sur ha dirigido varias investigaciones que han concluido con masivos allanamientos para precisamente sacar las armas de las calles y sacar a las personas que las utilizan, que ese es el grave riesgo que hay en estos lugares, porque muchas veces las utilizan en esta misma población o a veces van a realizar quitadas de droga, ajustes de cuentas a otros lugares generando más homicidios. Por eso la gran cantidad de operativos que se han generado debido a que hay más investigaciones. Y con respecto a lo de los residentes de este sector del barrio chino, la verdad sorprendía un poco la habitualidad con la que ellos toman esto. Decían, no, la verdad que sí, está bien, pero estamos acostumbrados porque hace 20 años que vivimos con esta delincuencia, que vivimos en balaceras, no salimos de nuestras casas, nos quedamos ahí. Tenemos otros problemas, incluso nos decían, tenemos problemas de alcantarillado que nos gustaría que los solucionaran antes porque no hay desagüe del segundo piso al primer piso y se tapan los baños. Ese problema para ellos, imagínense lo que estoy diciendo, ese problema para ellos era más importante que limpiar las calles de los delincuentes, porque nos decían que tenían problemas con el alcantarillado. Para ellos el tema de las balaceras y la delincuencia es algo común y eso es inaceptable. No se puede normalizar esto en algunas poblaciones de nuestro país, por eso que la policía, la fiscalía, el Ministerio del Interior abogan porque se saquen a estos delincuentes de estos lugares y el alto poder de fuego que tienen. Pero para los vecinos al parecer es normal vivir en eso y eso es realmente lo que impacta. Vamos a escuchar precisamente en ese contexto lo que decían vecinos de este sector del barrio chino en la comuna de Los Pejos. Me da igual. ¿Por qué le da igual? Que estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada. ¿A qué está acostumbrada? Ya está. ¿Qué? Dígame qué. No, a esto. ¿Disparo? ¿A qué? No a todo. ¿Narcotráfico? ¿Cómo se vive así acostumbrado a esto? ¿Se tiene que esconder cuando hay disparos? Es que no salgo a la calle, paso encerrado nomás. No soy de calle.
Cuando empiezan las balaceras, ¿qué hace? Nada, estar en casa no. Estoy acostumbrado, Pati Humberto, eso es lo que decía una vecina de este sector, casi la única que se atrevió a conversar con nosotros, porque los demás les da temor, tienen temor de aparecer en algún medio de comunicación diciendo que está bien esta acción que realiza la PDI junto con la Fiscalía, que está bien que se limpien las calles del barrio, pero ella decía estoy acostumbrada, para mí es algo normal, yo me encierro en mi departamento, sí, las balaceras son todos los días, pero yo tengo un problema que me afecta más que es el alcantarillado. Esa era la conclusión de esta vecina, y eso es realmente lo que sorprende en una sociedad en donde hay lugares donde se ha normalizado esto. Por eso son tan importantes estos operativos policiales en donde se sacan a personas altamente peligrosas con un gran poder de fuego, lo decíamos, un fusil de guerra. ¿Quién tiene un fusil de guerra en su casa? Alguien que evidentemente quiere usarlo para infundir temor, para dispararlo, para amenazar a otros grupos delictuales, para realizar asaltos, para realizar homicidios. La verdad que es sorprendente esta situación que ocurre en el barrio chino, que es un sector ubicado en Avenida Central con Américo Vespucio, frente a la Municipalidad de Los Espejos, un lugar donde habitualmente hay delitos asociados, por ejemplo, a los robos por sorpresa, en donde quiebran vidrios a vehículos y les roban a sus conductores, ya sea las carteras, las mujeres, celulares, una situación realmente violenta que ocurre ahí. Por eso que estos despliegues policiales responden a la necesidad de limpiar estos sectores donde confluye mucho crimen organizado, delincuencia que tiene que ver con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas, con delitos de homicidio. Ya lo decíamos, había un clan instalado ahí que fue desbaratado por la PDI, que va a ser formalizado y que probablemente la Fiscalía va a solicitar una medida cautelar de alta intensidad que debe ser la prisión preventiva, porque a todas luces la libertad de una persona que tiene un fusil de guerra es un peligro para la seguridad de la sociedad. Claro, y se entiende ahí el temor de los vecinos por hablar, por entregar su testimonio, pero no deja de impactar ahí lo que comentaba esa persona con la que pudiste conversar, de que finalmente este tipo de situaciones lamentablemente se llega a normalizar. Seguimos atentos a la investigación. Muchas gracias, Max, por este reporte. Buenas tardes. Gracias, Max. Cambiamos de tema. Un asalto frustrado, una joyería ubicada en una galería en Maipú terminó con un delincuente muerto y una locataria herida. Nicolás Krum nos cuenta más detalles. Nico, buenas tardes. ¿Qué tal, Humberto? Buenas tardes. Sí, un hecho que ocurre ayer a eso de las 5:30 de la tarde en esta galería ubicada en Manuel Rodríguez con 5 de abril en la comuna de Maipú, Galería Las Palmeras. 4 sujetos al menos llegan hasta este lugar con claras intenciones de ingresar hasta una joyería ubicada al interior de esta galería. 2 de ellos por lo menos ingresan, de hecho, a las dependencias de esta galería premunidos de armas, según lo han relatado algunos testigos, y ahí comienzan a intimidar a los locatarios de este lugar para sustraerle una cantidad indeterminada de especies, puntualmente joyas, que era lo que vendían en este local. Y es en ese contexto donde uno de los locatarios, el hijo de la dueña de este local, saca un arma de fuego que está debidamente inscrita y de esta forma dispara en contra de estos delincuentes para repeler este asalto. Y es en ese contexto donde estos delincuentes huyen hacia el exterior de esta galería y donde se puede ver en las imágenes a uno de ellos que va claramente herido y que de hecho un par de metros más allá, un par de cuadras de hecho de esta galería, finalmente cae esta persona, queda abatida y es ahí donde tiene que ser asistida. Posterior a eso también este delincuente fue trasladado hasta el Hospital El Carmen, acá en la comuna de Maipú, pero finalmente se confirmó su deceso, su fallecimiento producto de la gravedad de sus heridas. Otra situación que también ocurre en este contexto en donde el dueño repele este asalto es que, sin intenciones por supuesto, hiere a su propia madre, a esta mujer de 65 años quien recibe un impacto de bala en su pie, que afortunadamente no fue riesgoso para ella, ya que solamente fue un proyectil que ingresó y salió y ella se encuentra fuera de riesgo vital. También fue atendida en el Hospital El Carmen de la misma comuna. Un hecho que por supuesto a esa hora, a las 5 y tanto de la tarde ayer, obviamente generó bastante temor entre todos los locatarios y también las personas que estaban comprando en ese horario en este local, en esta galería en la comuna de Maipú. Una situación que de hecho queda a tan solo un par de cuadras de la misma plaza del centro de la ciudad y plaza que está por supuesto frente al municipio. Los locatarios el día de hoy en algunos casos no se presentaron, habían varios locales que de hecho estaban cerrados por lo mismo. Los propios dueños de esta joyería tampoco abrieron el día de hoy, obviamente todavía conmocionados por lo que les tocó vivir ayer, pero es una situación que está investigando en este caso la sección de investigación policial de Carabineros para poder determinar finalmente cómo sucedió esto y también obviamente para poder dar con los otros responsables de esta situación. Escuchemos lo que señaló de hecho ayer uno de los testigos de esta balacera ocurrida en esta galería en la comuna de Maipú. 3 disparos, solamente fueron 3 disparos que se escucharon y 2 personas que salieron arrancando. ¿Cómo estaba la señora? Bueno, ayer la vimos que los hijos la llevaban así en andas porque parece que también estaba herida.
Todo asustado, pues, todo asustado. Todos tratando de cerrar los locales, nada más. Sí, Nicolás, qué peligroso además, considerando que esto era plena luz del día, podría haber resultado algo incluso aún peor de lo que tú nos estás relatando. Pero ¿qué otros antecedentes más se conocen? Estaba con un arma debidamente inscrita, no tenía otro tipo de seguridad en esa joyería. ¿Qué otro antecedente hay? Claro, de hecho nosotros lo que hemos podido conversar con algunos locatarios es que estas personas, los dueños de esta joyería, aparentemente habrían tenido esta arma para lo mismo, para poder estar resguardados en caso de un eventual asalto. Esta arma, como lo hemos señalado y también como lo confirmó ayer la policía, estaba debidamente inscrita y, según las primeras indagatorias, se hablaría de que esta persona habría percutado los tiros al interior del local para obviamente poder defenderse de este asalto. Esa es una situación que se está investigando, obviamente por parte de la Fiscalía Occidente, en este caso quienes están indagando en qué circunstancias finalmente se genera esta legítima defensa, y es por lo mismo que también, como han señalado desde el Ministerio Público, esta persona, el locatario que finalmente repelió este asalto, estaba percibido con obviamente una citación al tribunal, pero en esta calidad de apercibido porque obviamente se considera una legítima defensa, algo que evidentemente igual se tiene que investigar, pero que preliminarmente se habla de esa situación. Como nosotros también les señalábamos, a este lugar llegó personal de Carabineros rápidamente para poder ver qué situación se estaba generando. Es en ese contexto donde también finalmente se logra atender a esta persona, a este delincuente que termina abatido, y es ahí donde comienzan las primeras indagatorias para finalmente verificar en qué circunstancias ocurre esto y también obviamente saber cuál es el paradero de los otros sujetos que habrían estado acompañando a este delincuente que finalmente perdió la vida producto de este actuar temerario de este locatario, pero que finalmente estaba intentando todo lo posible por evitar este robo del cual iban a ser víctimas. Otra situación también que se generó acá tiene que ver con las indagatorias que se están realizando, la revisión de cámaras. Este es una galería que cuenta con un sistema de cámaras de seguridad para poder obviamente monitorear este tipo de situaciones, algo que evidentemente también será un material bastante importante para las futuras diligencias que tenga que hacer tanto Carabineros como también la Fiscalía Occidente en torno a este caso. Una balacera que, como ustedes bien escuchaban, según los testigos, habrían sido al menos tres disparos que habría inicialmente percutado esta persona, el locatario de esta joyería, para evitar este robo. De esos disparos obviamente asumimos que uno finalmente es el que impacta en la madre de este hombre, esta señora de 65 años que tiene un impacto de bala en su pie y que afortunadamente está fuera de riesgo vital y que fue atendida el día de ayer en el Hospital El Carmen, como se lo señalábamos, pero también evidentemente de estos tres disparos que se hablan, que es algo que ha sido señalado por los testigos, que se está investigando obviamente. De estos tres disparos también se presume que al menos uno de ellos habría impactado entonces en este delincuente que después pierde la vida. Escuchemos qué señaló ayer la policía uniformada, Carabineros, respecto de este procedimiento. 4 individuos que ingresaron a rostro cubierto, premonidos de armas de fuego. Al momento de intimidar a la víctima, a la dueña y propietaria de la joyería, su hijo toma su armamento debidamente inscrito y efectúa cierta cantidad de disparos, quien provoca la lesión de su madre y de uno de los antisociales que, cual producto de las lesiones, fallece posteriormente en el Hospital El Carmen. Escuchamos recién entonces a Carabineros dando cuenta preliminarmente de la dinámica, bien digo, que habría tenido este asalto que finalmente termina con este delincuente abatido. Es cuando los sujetos ingresan a este local, a esta joyería, a intimidar a la dueña de este local, la madre de finalmente la persona que repele este asalto. Es en ese contexto cuando esta persona saca su arma, que está debidamente inscrita, como hemos dicho, para repeler este asalto, y finalmente ahí es donde le dispara a estos delincuentes. Uno de ellos que, por supuesto, como pueden ver en las imágenes, se nota cuando ya va huyendo de esta galería, que está claramente herido y que posteriormente, un par de metros más allá de este lugar, finalmente cae al suelo y es donde es atendido, llevado luego al hospital y donde finalmente se confirma su fallecimiento. Nosotros les comentábamos esto y como algo referencial, esto está ubicado muy cerca a la intersección de Avenida Pajaritos con 5 de abril, a un costado de hecho de la plaza de Maipú y frente al municipio. A un par de cuadras de hecho ocurre entonces esta balacera, una situación que es muy preocupante debido a que no es la primera situación que se ve de este tipo en las cercanías de la plaza de Maipú y también del propio municipio, algo que ha generado preocupación por supuesto por parte de las autoridades locales. En este caso el propio alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich, salió esta mañana a dar declaraciones respecto a esta situación, señalando que requieren de mayor vigilancia, que requieren de mayor dotación, y esto incluso se da a semanas de un nuevo plan que habrían ellos mismos anunciado respecto de la seguridad y de mayor dotación policial, algo que también exigen los propios vecinos y también locatarios de este sector.
Eso también quedó bien claro en las declaraciones que dio el alcalde de la comuna de Maipú respecto de esta situación, dando cuenta obviamente de lo lamentable que es este hecho, pero evidentemente levantando este tema que tiene que ver con la seguridad y con el resguardo que exigen tener locatarios y también los vecinos de este lugar, de este céntrico sector en la comuna de Maipú. Escuchemos lo que señaló entonces el alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich, referente a este asalto que ocurre ayer a eso de las 17:30 horas en la comuna de Maipú. Lamentamos profundamente que nuevamente el centro cívico de nuestra comuna se haya visto envuelto en hechos delictuales. Desde el municipio estamos haciendo todos los esfuerzos en conjunto a Carabineros por volver a recuperar la Plaza de Maipú como un espacio tranquilo y seguro para nuestros vecinos y vecinas. Sin embargo, hacemos el llamado a la delegación presidencial a poder aumentar la dotación policial en el sector, ya que necesitamos mayor presencia institucional para velar por la seguridad de nuestra Plaza de Maipú. Escuchábamos recién entonces al alcalde Tomás Bodanovich de acá de la comuna de Maipú, dando cuenta obviamente de esta lamentable situación. Él también por una parte hace este llamado a las autoridades, a la delegación presidencial, a tener una mayor dotación policial, a exigir que haya también mayor control en términos de la seguridad, mayores patrullajes, y que él también remarcaba que tristemente es una situación que se suma a otras ocurridas en las cercanías de la plaza de Maipú. Recordemos que hace unos meses atrás, hace 2 años de hecho específicamente, en esta intersección de la plaza de Maipú hubo otra balacera con consecuencias fatales, y en este caso hubo también esta situación de disparos que se generó al interior de esta galería en la comuna de Maipú. Una situación que está siendo investigada y que hay que ver, por ejemplo, también en este caso la legítima defensa que se aplicó por parte de este locatario. Escuchemos también lo que nos señaló hoy otro de los locatarios de este lugar, quien de hecho estaba muy cerca de esta tienda, de esta joyería, cuando se sintieron los disparos. Escuchemos lo que señaló. Sentimos solamente el primer disparo, que fue fuerte, después un grito que fue supuestamente de la vecina, y ya después fueron 3 disparos y ahí ya nos quedamos quietos un rato, salimos para ver. Yo fui al otro local que tenemos a ver a mi hermana y la otra persona que trabaja con nosotros para saber cómo estaban. Y ya después ya netamente toda la gente saliendo, obviamente el delincuente que balearon a pocas cuadras de acá estaba ya en el piso, bomberos reanimándolo, y esa fue como la escena que más o menos uno quedó, porque fue el lapso de minutos, ni siquiera uno logró salir netamente por cuidado también personal. Escuchamos recién a este locatario, quien de hecho tiene su local continuo prácticamente a esta joyería. Él daba cuenta de lo que sintió en ese momento. Él en alguna ocasión nos dijo que no se había percatado en un comienzo de que esto se tratara de un asalto, no había escuchado ni había visto a los tipos ingresando a la joyería, pero finalmente se da cuenta de la situación una vez que siente estos disparos, que él también señaló, como otros testigos, que habrían sido al menos 3 disparos, y que finalmente eso ya da cuenta de la situación que se estaba viviendo de este asalto. Él obviamente también preocupado por su local, por sus otros compañeros también, salió a ver la situación y finalmente se encontró con esta problemática de este asalto que había ocurrido en esta joyería. Otras personas también de esta galería nos comentaron finalmente que hoy, por ejemplo, la joyería, de esta galería estaba cerrada. Evidentemente los dueños y principales víctimas de este asalto el día de hoy no abrieron, obviamente todavía conmocionados por la situación. Habían también otros locales al interior de esta galería que también hoy día amanecieron cerrados por lo mismo, porque obviamente hay una conmoción, hay un impacto todavía que está en este lugar. Y de hecho, otra de las locatarias nos señalaba que incluso los mismos dueños de esta joyería habrían tenido ya hace un tiempo intenciones de poder irse de este lugar debido a que se sentían expuestos por el tema de la seguridad. Escuchemos qué señaló de hecho esta vecina, esta locataria, respecto de la situación que vivieron finalmente en esta galería ayer. Están bien, están recién procesando todo esto porque ha sido algo repentino, un trago súper amargo, pero están bien. Y una de las pocas cosas que he logrado hablar con Marcos es que lamentablemente ellos ya van a cerrar acá, ellos ya no van a volver a abrir la tienda. Es una lástima porque hemos sido vecinos de muchos años, pero lamentablemente es esto, pues, la delincuencia, la poca seguridad. No podéis trabajar tranquilo porque al final todo andáis súper perseguido porque algo te puede suceder.
Escuchábamos entonces a esta locataria quien daba cuenta un poco de lo que le había señalado incluso el dueño de esta joyería, esta persona que repelió este asalto, con quien ella pudo hablar durante la mañana. Él le señaló que estaban bien, estaban tranquilos en este momento, pero todavía muy impactados por esta situación, y el llamado que ella hace también va en línea directa con lo señalado por el alcalde, que se exige mayor dotación, se exige mayor seguridad en este sector que está prácticamente muy cerca de lo que es el centro de la comuna de Maipú, donde lamentablemente este episodio se sumaría a otros y que por supuesto está en plena investigación, por lo que quedaremos atentos a este caso. Claro, ha pasado algún tiempo, pero también es el reflejo claro que enfrentan muchas comunas que tienen sectores más vulnerables o también con mucho tránsito de personas. El caso de Maipú, una comuna muy populosa. Recordemos también esta balacera que hubo en una feria navideña que también fue gravísimo, ¿no? Y aquí lo más triste, lo conversábamos, Pati, que uno de los dos disparos, uno le llega al delincuente, pero el otro hiere a la propia madre del dueño del local. Entonces, bueno, es muy grave. Bueno. Nicolás, gracias por este completo reporte. Que estés muy bien. Buenas tardes. Nicolás. Bueno, vamos ahora a revisar lo que pasó con esta explosión por una fuga de gas en la cocina de una vivienda en la comuna de San Joaquín. Carola Garrido nos cuenta qué es lo que pasó. Carola. Hola, Carola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hasta el momento esta es información preliminar, ¿cierto? Porque sabemos que bomberos siempre tiene que hacer una investigación para saber concretamente qué fue lo que ocurrió. Pero hasta el momento se habla de una llave de paso que habría quedado abierta durante la noche y eso provocó que se originara una gran acumulación de gas que terminó con una explosión que asustó prácticamente a toda una cuadra esta mañana en la comuna de San Joaquín. Todo esto pasó a eso de las 7 de la mañana aproximadamente. Los afectados fueron una pareja, un hombre y una mujer de unos 40 años aproximadamente, de nacionalidad colombiana, que arrendaban una pieza que funcionaba de manera independiente a la casa donde ellos estaban pagando este arriendo. Según la información que ellos mismos proporcionaron a Carabineros, durante esta mañana la mujer se habría levantado, como decíamos, a eso de las 7 de la mañana, e intentó encender la cocina, pero al parecer, insistimos, esto es de manera preliminar, producto que la llave de paso se habría encontrado abierta, se produjo este estallido que generó daños bastante importantes en la estructura de la pieza, también en el techo que prácticamente se vino abajo. De hecho, una de las murallas que daba hacia la calle se encontraba completamente destruida. Fueron los vecinos los que se asustaron mucho al oír este estruendo, salieron rápidamente para ver de qué forma podían ayudar y allí se encontraron con esta pareja que estaba gritando, pidiendo auxilio, porque los dos resultaron con graves quemaduras en distintas partes de su cuerpo. Escuchemos lo que nos comentó un vecino que nos decía que salió a auxiliarlos, que ingresó, trató de sacar todas las cosas que él cuenta habían caído sobre el cuerpo de este hombre que gritaba pidiendo auxilio. A las 7:30 más o menos fue la hora. Un estruendo pensando nosotros que había llegado un vehículo aquí y chocaba con nosotros. Y se levantó mi hijo a mirar qué era, qué pasaba, y miró por detrás. Y ahí vimos que el niño, el dueño que está ahí, el que vive en esa casa, gritaba, ayúdenme, ayúdenme. Explotó un balón de gas, que fueron a prender la estufa en la mañana como a las 7:30, y explotó el balón de gas y sacó el techo para arriba. Mi hermano pasó por el lado, por el costado, con 8 vecinos a rescatar al hombre que estaba atrapado adentro. Y nosotros estábamos con el teléfono llamando a bomberos, a carabineros, y algunos minutos después llegaron bomberos con carabineros para poder auxiliar al hombre que es más herido que la señora en rigor. No puedo dar como un porcentaje, pero yo pienso que tiene que ser como más de 40% de su cuerpo quemado. Sí, eso fue lo que señaló por lo menos bomberos, cuyos voluntarios entregaron las ayudas inmediatas, ¿cierto? Los primeros auxilios a estas dos personas que resultaron con quemaduras y que afortunadamente se encuentran, según la información que tenemos, fuera de riesgo vital, permaneciendo, eso sí, todavía internados en el Hospital Barros Luco, que era el recinto médico más cercano a su domicilio. Al momento de llegar, bomberos también señaló que no había riesgo de otras explosiones, algo que también sin duda tranquilizó a los vecinos. Escuchemos lo que dijo Carabineros, que también acudió a esta emergencia. Carabineros durante la primera hora de la mañana es alertado por procedimiento de explosión de gas. Al llegar al lugar, efectivamente se pueden verificar que hay dos personas adultas, un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana, las cuales estarían lesionadas producto de la explosión de gas.
al entrevistarse con bomberos y su personal especializado manifiestan que la causa basal sería por acumulación de gas por una llave de paso abierta. Gracias a Dios no hay menores lesionados, las personas fueron atendidas rápidamente por personal de bomberos y SAMU, fueron trasladados hasta el hospital Barros Luco y los daños fueron principalmente en la techumbre y parte estructural gruesa del dormitorio. Como decíamos, ellos arrendaban una pieza, pero esta funcionaba de manera totalmente independiente al resto de la casa. Por eso mantenían una cocina al interior de este dormitorio. Llama la atención en todo caso que ellos no hayan sentido el olor a gas. Sabemos que este combustible no tiene aroma, sin embargo, le ponen un olor especial y característico, ¿cierto? Precisamente para anotar cuando ocurren anomalías de este tipo y poder también tomar las precauciones del caso. Así que bueno, como decíamos, todavía está en investigación, pero esa es por lo menos la información que los afectados habrían entregado, en este caso a Carabineros, que producto de esta llave de paso que habría quedado abierta se produjo esta acumulación de gas que finalmente derivó en esta explosión. Escuchemos lo que nos dijeron otros testigos, vecinos también de este lugar, que de inmediato al sentir este fuerte ruido acudieron en ayuda de las personas que resultaron lesionadas. Y sentí una explosión bastante fuerte y en eso salí a la calle. Cuando salgo aquí a la puerta de calle veo que la vecina estaba con medio cuerpo botada afuera como intentando salir. Salí corriendo, la saqué y escuché los gritos de mi vecino que estaba adentro y me metí para adentro como pude y estaba aplastado ahí en los escombros, lo saqué y lo tiré a la calle. Y lo que fue en sí, decía la vecina, es que prendieron la estufa y cuando prendieron la estufa voló todo en 1000 pedacitos. Y si pueden, ustedes pueden apreciar que la explosión fue bastante fuerte porque botó muros de todo el techo está todo, yo me metí hasta atrás y está todo hecho pedazos para atrás. Bueno, insistimos en que los organismos especializados están indagando qué fue lo que ocurrió realmente en este caso. Sin embargo, conversamos con un experto en prevención de riesgos de la Mutual de Seguridad y él nos señalaba que, claro, si bien alguien puede haber dejado alguna llave abierta, no haber cortado bien el gas de los platillos de la cocina, hay otras cosas que también se pueden hacer y que se deberían, de hecho, hacer por lo menos una vez al año, y que es la mantención, por ejemplo, de los reguladores, de las llaves de paso, de las mangueras, y que además esta revisión se tiene que hacer por una persona que sea certificada, que conozca bien el trabajo que está realizando. Además, si existe algún tipo de duda, este experto nos comentaba que se puede hacer una prueba de tipo casera, que es segura y que consiste en hacer una lavaza con el lavalosa y aplicarlo en los distintos puntos de todas estas partes que yo les mencionaba, y si se forma una especie de burbuja, eso quiere decir que está saliendo gas por alguna parte y que por lo tanto un experto en el tema tiene que ir a revisar nuestros artefactos. Escuchemos lo que nos dijeron. Se recomienda que todas las estufas que estén conectadas a un cilindro de gas se le haga su respectiva mantención anualmente, o cuando sientan un fuerte olor a gas, al regulador, ¿no es cierto? Porque esto tienen una llave de paso que se da constantemente, se enciende o se apaga, y esa puede vencer en el tiempo. Como así también la manguera que va conectada a la estufa o a la cocina tiene una fecha de expiración indicada por algún organismo certificador, fecha que se debe cambiar cuando ya está obviamente vencida, ¿no es cierto? Y con eso estamos evitando un riesgo de accidente como el que ocurrió en esta comuna. Sí, son ciertos cuidados que muchas veces pasamos por alto, ¿cierto? No solamente con la cocina, sino también con la estufa. Mucha gente cuando ya comienza el frío la saca, la limpia un poco y la enciende, pero es sumamente necesaria una mantención. Así es, importante las recomendaciones que tú mencionas ahí, Carola, para evitar incidentes y emergencias de estas características. Gracias por la información, muy buenas tardes. Bueno, es una jornada con varios temas legislativos en discusión y la información del momento es que se acaba de aprobar en el Congreso el bono invierno de 120.000 pesos y además la extensión del postnatal. Guillermo San Martín con toda esta información. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Hola Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, hace solo instantes ya se ha despachado y quedado disponible para hacer ley este bono de invierno y la extensión del postnatal parental. De hecho, se encuentra a la espera acá ya el ministro de Hacienda junto a la ministra del Trabajo para entregar las primeras declaraciones sobre lo que significa esta medida. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Se nos podría contar respecto a lo que va a ser ya la efectividad de esta medida siendo despachada ya desde el Congreso Nacional, cuándo comienzan a realizarse los pagos y cómo se va a ir implementando? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sábado en vivo para Chilevisión Noticias. Muy buenas tardes, en la tarde ya sé. Muy buenas tardes.
Bueno, como se señalaba, hoy día la Cámara de Diputados ha despachado en tercer trámite el proyecto de ley que otorga este bono extraordinario de 120.000 pesos a 7,5 millones de personas, que corresponden fundamentalmente a cargas familiares, de asignación familiar, subsidio único familiar, adultos mayores, beneficiarios del bono de invierno convencional y también causantes o sea, cargas familiares, adultos mayores, discapacitados asociados a hogares que pertenecen al 60% más pobre de la población. Junto con eso también se ha incluido, ¿cierto?, la extensión del permiso postnatal parental hasta fines de septiembre. Lo cual acompaña las otras medidas que fueron anunciadas en su momento, que son de carácter administrativo, que incluyen la extensión del IFE laboral y del subsidio Protege. Así que con esto queda completo y el conjunto de medidas que ha anunciado el Gobierno en apoyo de los hogares, especialmente de las mujeres, con motivo de estar comenzando un tercer trimestre y un periodo de invierno que tiene las dificultades que hemos conocido del lado económico, la inflación, una actividad que va a estar algo más débil y también temas relacionados al control de la pandemia. Se le consulta también al ministro respecto a lo que significa el impacto que va a tener el bono en términos positivos, pero también considerando lo que son las externalidades, que significa la posibilidad de aumentar la inflación y lo que se había analizado en su momento respecto a mayor circulante. Nosotros hemos explicado y dando los órdenes de magnitud del caso, que este es un bono que por su temporalidad, por ser un bono que se entrega por una única vez y con los montos y con las coberturas que hemos comentado, representa cifras que son relativamente menores comparados con otras cosas, con otras medidas que conocimos especialmente durante el año pasado. En particular, el gasto asociado a este bono equivale a un 0,3% del producto, equivale a un 2% de las medidas que se implementaron el año pasado, incluyendo el IFE universal, incluyendo los retiros de fondos de pensiones. Y por lo tanto, por supuesto, su impacto es significativamente menor. Es un impacto muy menor en relación a lo que es la realidad inflacionaria del país y lo que es la dinámica del gasto. Nosotros en el curso de la discusión dimos antecedentes para que se entendiera esta relación, particularmente esta relación de 1 a 50 comparado con las medidas del año anterior, para que se pueda entender de manera, me parece, como una cuestión de sentido común, de que un bono acotado dirigido a un sector de la población en una oportunidad es muy diferente de entregar bonos universales durante 6 meses, muy diferente de retiros masivos de fondos de pensión. Ministro, respecto a las fechas también, eso es clave, ¿cómo se va a generar finalmente el pago del bono de 120.000 pesos? Sí, la ministra del Trabajo. Claro, la ministra del Trabajo, Janet Jara, si nos puede responder respecto entonces a cómo va a ser esa modalidad de pago. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que queremos señalar al respecto es que las personas no tienen que postular este bono. Muchas de ellas reciben, por cierto, mensualmente algunos beneficios del Estado, ya lo señalaba el ministro Marcel, como aquellas beneficiarias de SUF y de asignación familiar, y esperamos poder emitir una nómina masiva de aquellas personas que son beneficiarias a efectos de proceder al pago automático a mediados del mes de agosto aproximadamente, para que aquellas personas que tienen su cuenta RUT registrada este bono les pueda llegar. Sin duda, las que tengan pago presencial van a ser distribuidas en algunos días para evitar aglomeraciones, pero toda esta información va a ser publicada a través de un calendario de pago que hoy día que el proyecto se convierte en ley, va a estar disponible en la página web del Instituto de Previsión Social. Bueno, se le consulta a la ministra respecto a la extensión del postnatal parental, en términos de que lo que se termina consagrando es que va a ser desde el 1 de mayo al 30 de septiembre la posibilidad de postulación. En la tramitación en el Senado, el permiso postnatal parental se extendió de forma retroactiva desde el 1 de mayo. Es decir, aquellas personas, madres o padres, porque es un permiso postnatal parental que hacen
mayoritariamente, por cierto, son las mujeres, que se les hubiera vencido este permiso del 1 de mayo en adelante, les asiste desde la publicación de la ley hacia adelante el derecho a tomar 60 días más como parte de la extensión del permiso postnatal parental. Ministro, queríamos... Se le insiste respecto a la fecha exacta en el que se va a comenzar a recibir el bono y también el mecanismo para poder optar al mismo. Como señalaba, las personas no tienen que postular, muchas de ellas tienen registrada su cuenta RUT porque reciben habitualmente beneficios del Estado, algunas que no reciben habitualmente, que por ejemplo son aquellas comprendidas en el 60% del registro social de hogares, pero que tienen dentro de su grupo familiar una persona mayor, un niño o una persona en situación de discapacidad, alguna vez pudieron haber recibido un beneficio del Estado, como en el caso del pago del IFE universal. Y por tanto, tenemos como Estado la mayoría de dichos datos. Los que reciben habitualmente beneficios del Estado todos los meses, que son cerca de 4.800.000 personas, van a ser pagadas cerca del 16 de agosto, ¿ya? Aproximadamente. Y en los otros casos, estamos trabajando rápidamente en las nóminas para poder tener lo más claramente posible el calendario a disposición de la ciudadanía. Ministro Marcel, quería solo insistirle respecto a una materia que se ha abordado acá en el Congreso Nacional sobre la posibilidad de un feriado el 16 de septiembre. Se ha enviado ya un proyecto de resolución, se ha planteado que se va a escuchar esta posibilidad desde el punto de vista económico. ¿Cómo se interpreta la posibilidad de que se consagre una medida de estas características? Sí, bueno, acá, como lo ha señalado el ministro Jackson, ¿cierto? Lo que el gobierno va a hacer, y dentro del gobierno obviamente se incluye también los ministros del área económica, lo que se va a hacer es esperar a que se vote la propuesta de acuerdo en el Congreso, y en función de eso se evaluará finalmente si el Ejecutivo tomará una iniciativa de esas características, considerando sus distintas dimensiones. Ya se votó, ya acá en la sala se aprobó el proyecto de resolución, entonces debería llegar un informe, de ahí tomar una resolución por parte del Ejecutivo. Exactamente, o sea, si ya se votó, bueno, lo verá el Ejecutivo ahora cuando lo reciba. Perfecto. Sí. También se le consulta respecto al retroceso sanitario en términos de la salud, la posibilidad de que se consagre un posible feriado. Los temas sanitarios, como sabemos, son responsabilidad del Ministerio de Salud, ¿no? Más que del Ministerio de Hacienda. Bueno, se le insiste a la ministra respecto a lo que puede ser un feriado complejo, el hecho de que se extienda un día menos respecto a la productividad. La verdad es que es necesario reiterar lo señalado por el ministro Jackson, ¿no? Nosotros estamos esperando que los parlamentarios hagan llegar, quiero decir que es habitual que envíen proyectos de acuerdo y presenten mociones parlamentarias, y el Ejecutivo las va evaluando en su mérito, así que seguramente esperemos primero que llegue para poder ver y analizar todas las implicancias de aquello. Muchas gracias, ministro. Ahí estaban las palabras entonces de la ministra Yanit Jara, también del ministro del Trabajo, el ministro de Hacienda Mario Marcel, respecto a lo que son las resoluciones que se han adoptado hace solo instantes acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya fue aprobado en tercer trámite el bono de invierno, la extensión del postnatal parental, que va a comenzar a regir desde el 1 de mayo al 30 de septiembre para poder postular. Tiene una posibilidad también de hacerlo de forma retroactiva, y este bono de invierno de 120.000 pesos que se va a pagar como fecha tope hasta el 16 de agosto. Y la otra materia también que estaba concitando atención era respecto a lo que está ocurriendo con esta posibilidad de un nuevo feriado para fiestas patrias que se sume el viernes 16 de septiembre. Ya se despachó un proyecto de resolución que fue aprobado por amplia mayoría acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero eso no es vinculante con ninguna resolución. Ahora todo está en manos del Ejecutivo, y de ahí la insistencia entonces conocer cuáles es las propuestas o los análisis que se están realizando desde distintas carteras, desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Hacienda, por supuesto, desde el Ministerio del Trabajo, y también por parte del propio presidente de la República, Gabriel Boric, en torno a lo que es esta resolución que ya ha planteado. Se le consultaba hoy día, tenía actividades acá en Valparaíso, él valoró la necesidad de reactivar el turismo, pero de todas maneras está aún pendiente de cuál va a ser la resolución definitiva en torno a este feriado. Humberto, Patricia. Claro, es que es el punto clave. Las autoridades que se han referido al tema no han descartado esa posibilidad, sino que estaban esperando que se cumplieran con toda la
la tramitación, que esto llegara al gobierno y recién ahí pronunciarse al respecto. Lo que pasa es que estaba la expectativa ahí con el ministro de Hacienda para conocer cuál era la evaluación que hacía. Claro, si acaso esto, ¿qué pesa más? ¿Perder un día laboral o finalmente el impacto positivo que puede tener en el sector del turismo? ¿Cómo lo evaluaba él? Pero bueno, están ahí a la espera de lo que vaya a ocurrir con eso. Lo importante sobre lo que se acaba de aprobar, Guillermo, es que entonces a mediados de agosto es cuando ya va a empezar a entregarse esos beneficios, comenzando por aquellas personas, cerca de 4 millones, que ya reciben este tipo de beneficios y debiesen entonces recibir ellos ese monto. Ahora, hoy era un día de mucha actividad ahí en el Congreso, se realizaba la cuenta pública, entiendo que con la presencia del propio presidente Gabriel Boric, ¿no? Así es, el presidente de la República participó a primera hora de una actividad en el Cerro Concepción, donde precisamente se hicieron anuncios en materia de turismo y también en términos de ir en apoyo de distintas actividades que se requieren fomento a propósito de los impactos que se han generado en la pandemia. Y esa dinámica fue la que estableció la primera actividad en la primera presencia del presidente de la República acá en la región de Valparaíso, y posteriormente se trasladó de inmediato acá al Congreso Nacional para ser parte de esta cuenta pública de la Cámara de Diputadas y Diputados, también del Senado, permitiendo de esta manera conocer algunos énfasis que se estaban dando sobre la necesidad de poder conocer las visiones que se están dando sobre materias que son de mucha relevancia: la seguridad, lo que va a ocurrir en torno a la Convención Constitucional, la propuesta de nueva Constitución, y todo ello fueron planteamientos que se dieron incluso dentro de los discursos tanto del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados como por parte del presidente del Senado, ambos enfatizando cuáles son los roles que debe cumplir el Ejecutivo en materia tanto más relevantes según la visión de lo que se está tratando. Por ejemplo, hoy día en la Cámara, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, hizo un llamado enfático al presidente de la República a hacerse presente en la Araucanía, y de hecho durante la jornada de hoy se va a resolver, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir con el veto de infraestructura crítica, esta alternativa que se está evaluando por parte del Ejecutivo para tomar medidas de seguridad en torno a la macrozona sur. Y también se conversaba previamente con la ministra del Interior, Isquia Siches, ante la eventualidad de que esto se extienda a los ríos. Es algo que no se ha descartado en términos de lo que ha sido la necesidad de poder establecer mayor seguridad en la zona sur, y hay diálogos que se están manteniendo hasta ahora. Lo que sí hay que señalar que las motivaciones que está evaluando el Ejecutivo para tomar resoluciones en torno al estado de excepción constitucional dicen preferentemente con qué es lo que va a ocurrir con la vigencia del estado de excepción, que finaliza el próximo viernes 29 de julio, y por ende ya tendría que tener como alternativa la posibilidad de establecer otra medida como lo es este proyecto de protección de infraestructura crítica. Pero sobre todo también hay que señalar que hay preocupación en torno a lo que va a ocurrir con el turismo. De hecho, como les decíamos, la primera actividad en la que participó el presidente de la República durante la presente jornada dice relación con entregar recursos para el fomento de la actividad productiva en esta área. Se destinaron recursos de Corfo, también de Cercotec, para poder financiar a los pequeños y medianos emprendedores de todo el país, y ahí el presidente de la República hizo énfasis en torno a cuáles son las principales preocupaciones que está planteando el Ejecutivo sobre la materia más particular de lo que se ha planteado en el último tiempo como consecuencia de la pandemia, como lo es la necesidad de reactivar esta industria. Escuchemos palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, que entregó acá en Valparaíso. El turismo es mucho más que un negocio. El turismo es orgullo por lo propio, es identificación con la cultura. Nuestro objetivo, como decía el ministro Grau, es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a la recuperación de todo su potencial productivo. Un gremio que lo ha pasado muy mal, sabemos que es un gremio que lo ha pasado muy mal, el ministro Grau me lo recuerda permanentemente, y que tenemos que ponerle más apoyo y más empeño. Quiero decirle que cuentan con nosotros, esperamos darles más buenas noticias también a fines de esta semana. Ahora, ¿cuáles van a ser esas buenas noticias que va a anunciar el presidente en materia de turismo? Aún está por verse. Incluso durante la presente jornada se le consultaba sobre la posibilidad de respaldar el feriado, este proyecto de resolución que se despachó desde el Congreso Nacional. No hizo ningún tipo de alocución directa a la prensa, sino que a través de gritos le tratábamos de consultar qué le parecía esta iniciativa. Sin embargo, solo se limitó a señalar que se está conversando, lo que ya significa
significa un anuncio que puede ser relevante para la industria del turismo. Ya lo conversábamos y lo veíamos en declaraciones de representantes de Cernatur, de los propios emprendedores de Valparaíso, en que para ellos es muy positivo que se pueda establecer un día más a partir de los resultados que han tenido, por ejemplo, durante este periodo de vacaciones de invierno, donde ha habido mucha mayor movilidad, mucha mayor actividad, mayores ingresos, mayores recursos, y es por eso de que ven con muy buenos ojos la posibilidad de que se pueda ampliar la celebración de fiestas patrias a 4 días, considerando que sábado 17, domingo 18, lunes 19 se podría sumar el viernes 16 de septiembre. Quien hizo referencia precisamente a esta consulta fue el ministro de Economía, quien, al igual que el ministro de Hacienda, fue bastante cauto respecto a la tramitación que exige una medida de estas características, considerando que lo que se despachó fue una propuesta para que el Ejecutivo resuelva, y eso requiere enviar un proyecto de ley para su tramitación tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Congreso. Revisemos las reacciones del ministro de Economía sobre esta posibilidad de un feriado adicional para fiestas patrias. Lo que corresponde en esto es que, como usted sabe, hay una conversación en el Parlamento al respecto. El Parlamento tiene que definir una postura. Una vez que exista esa postura, el Gobierno va a dar su opinión y va a evaluar el proyecto en su propio mérito. Lo importante sí es que el Parlamento tiene, digamos, la posibilidad de, en su libre ejercicio, ¿no es cierto?, definir aquello, y nosotros tendremos como Gobierno reaccionar en su minuto evaluando esta política en su propio mérito. Pero no hay una decisión tomada en este momento por parte del Gobierno. Cuando llegue esa invitación al Ejecutivo, nosotros vamos a evaluarla en su propio mérito y reaccionar. No tengo noticias al respecto o una opinión ya resuelta en la materia por parte del Gobierno. Bueno, hay que insistir en que por ahora no hay ningún trámite respecto al feriado acá en el Congreso Nacional. Sí son otras las materias que preocupan, como les decíamos acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, el veto de infraestructura crítica que se está ya discutiendo en la sala de la Cámara Baja, y ya a las 16 horas va a ocurrir lo propio con esta reforma que busca rebajar los quórum a 4/7 para poder modificar la actual Constitución. Ya incluso desde el oficialismo, quienes eran reticentes a avanzar sobre esta medida, han demostrado disposición a poder entregar su voto a favor. Ellos ahora están indicando de que en ningún caso se deben oponer a generar cambios a la Constitución del 80, de que en todo caso siempre han estado disponibles. Lo que más detallan es que lo que se ha intentado hacer es elevar la discusión, no establecerla como una moneda de cambio, a propósito de lo que puede resultar el plebiscito de salida en términos de un apruebo o rechazo de la propuesta constitucional, pero de todas maneras ya se va a avanzar sobre esa materia, y es muy probable que estén los votos, considerando de que se requiere quórum. Son 2/3 los que se necesitan para que termine ratificándose esta reforma de rebajar los quórums, pero ya es un paso, considerando que hay otras propuestas tanto del Partido Socialista como del Partido por la Democracia. Una de las firmantes de esta reforma fue precisamente la senadora Jimena Rincón, que recibió varias críticas, sin embargo ahora ya comienza a tener cierto respaldo respecto a esta medida. Escuchemos palabras precisamente de la senadora de la Democracia Cristiana. Creemos que es importante dar pasos contundentes para avanzar en garantizar tener una buena nueva Constitución, y para eso es fundamental contar con esta rebaja de quórums. El presidente de la República nos ha dicho que nos pongamos en todos los escenarios, y eso es lo que hemos hecho, eso es lo que corresponde desde la política. Y además, el día de ayer, desde el Gobierno se han manifestado a favor de que avancemos en este proyecto de ley, y además en el de rebaja de los quórums en materia de leyes orgánicas que han presentado los colegas del Partido Socialista. Bueno, respecto a esta rebaja de quórum a 4/7 para modificar la actual Constitución, hoy está citada la votación en general y particular hasta total despacho en el Senado, pero cabe recordar que este es tan solo el primer trámite. Esto debe ingresar posteriormente para su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados a través de la Comisión de Constitución, y también el mismo debate se debe dar posteriormente en la sala. Y en caso de no haber cambios a lo resuelto en primer trámite, obviamente esto podría quedar disponible para aplicarse, y que desde ya comenzar
comenzar a aplicar la rebaja de quórum para poder modificar la actual Constitución. En eso hay que insistir. Todos estos cambios de rebaja de quórum hacen en referencia a los cambios que se puede aplicar a la Constitución vigente y no a la futura, puesto que la dinámica para generar esos quórum y alcanzar esos cambios son muy distintos en la propuesta de la nueva Constitución. Humberto, Patricia. Bueno, jornada muy movida en Valparaíso en el Congreso con el bono invierno, la extensión del postnatal, jornada clave también en la tarde para el proyecto de los 4 séptimos. La cuenta pública. La cuenta pública, Harta el actividad. eventual feriado. Vamos a estar muy atentos frente también a nuevas informaciones de lo que ocurra en la tarde, Guillermo. Muchas gracias por este completo informe. Que estés bien. Gracias, Guillermo. Bueno, y hay mucho pesar por la noticia que vamos a revisar a continuación. A los 72 años murió el destacado humorista nacional Jorge Chino Navarrete, comediante de gran trayectoria en televisión. Ítalo Zúñiga nos cuenta más. Ítalo. Hola, Ítalo. Hola, Pati. Claro, lamentablemente ayer a las 7:29 Chino Navarrete falleció en el Hospital Salvador, un humorista, un comediante que venía padeciendo hace ya bastantes años un cáncer terminal, pero su causa de fallecimiento no se debió precisamente a este cáncer, sino más bien a una operación a la cadera a la que había sido sometido justamente el día anterior, derivado de una caída que había sufrido en la vía pública y que, claro, se había mucho más exacerbada porque uno de los cánceres que él padecía afectaba a sus huesos, que ya durante los últimos años estaban, la verdad, bastante más débiles. Su familia nos contaba que había sufrido otras caídas y había tenido otras complicaciones, pero no como la que había vivido en base a esta caída que sufrió en la vía pública, en Limache. Él trataba, a pesar de las dolencias, a pesar de que ya llevaba cerca de 10 años con un cáncer terminal, de vivir su vida lo más normal posible. Nos decían que mientras el ánimo lo acompañaba, él le gustaba salir a pasear por Limache, conversar con sus amigos, tomarse un café, y fue en una de estas salidas donde entonces lamentablemente terminó cayendo y una fractura en su cadera que finalmente fue mortal para él, básicamente porque como su estado de salud estaba tan crítico, no pudo lamentablemente resistir la recuperación de esta operación y terminó falleciendo entonces ayer. Su familia nos cuenta que estaba él bastante esperanzado, que tenía muchas ilusiones de que esta operación le solucionara este problema a la cadera que lo tenía postrado en su cama. Y ingresó de esa manera al pabellón con mucho optimismo y lamentablemente terminó falleciendo. Se fue apagando como una velita, nos decía su esposa durante la tarde de ayer. Conversamos con ella y también con Silvana, con una de sus hijas, durante esta mañana, y nos cuentan un poco más de antecedentes de cómo lamentablemente se dio este último adiós del Chino Navarrete. Jorge tenía un cáncer hace bastantes años ya. Tenía metástasis en todo su cuerpo, que últimamente lo tenía muy complicado porque le ocasionaba caída y le costaba caminar, y él iba feliz a la operación, pensando que después de la operación al día siguiente le iban a dar el alta y de ahí a la casa. Y no se dio cuenta que era su última, ¿cómo decirlo?, estadía en esta tierra. Súper cercano, muy presente en mi vida y en la de mi hermana también. Muy de consejos, de acompañarnos, de reírnos, de mucho cariño, de decirnos que nos queríamos mucho. Y la mirada que él tenía de este paso, de la muerte, de que no era algo terrible, sino que siento que está en un buen lugar. Convivió con él, aprendió a vivir con él y a sobrellevarlo, independiente que fue duro. Fueron momentos de tremendo aprendizaje para todos y de mucho amor y de aprovecharlo al máximo todos estos años. Claro, lamentable. Jorge Navarrete tenía, o se le había detectado un cáncer en la próstata en el año 2009, que lo mantuvo durante mucho tiempo, y es sorprendente que esta haya sido finalmente la razón de su muerte, de su deceso. Ítalo, respecto a las personas que han llegado al velorio, a despedirlo, ¿quiénes puedes contarnos que han estado ahí dándole su último adiós?
Sí, llegó, Humberto, principalmente la familia, pero también han llegado compañeros de trabajo, amigos como Rodrigo Villegas, y estoy aquí incluso con Pablo Iglesias, quien es amigo muy cercano. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Tú contabas que fuiste uno de los últimos en conversar con él y hablabas un poquitito de esto, de la esperanza que tenía Jorge en esta operación, ¿no? Sí, para uno es sumamente difícil también la situación porque me llaman, me dice Jorge se cayó, contaste tú recién muy precisa la información que diste porque se cae, entonces uno dice, bueno, se cayó, se tropezó, lo dejan en la casa, el otro día va al hospital y dicen, bueno, me van a operar. Hablo con él el primer día, me dice, mijito, acá, ahí se notaba medio complicado el primer día, se notaba así como complicado con la situación. Fueron pasando los días, se empezó a recuperar, hablando todos los días. Mi hijito me dice, aquí estoy contento porque salió humo blanco, quiero estar con mis gatitos de nuevo, nos vamos a juntar para que inventemos algo. Entra a la operación y ayer me llaman, me dicen, sabes que está complicada la cosa, prácticamente vengan a despedirse. Yo dije, ya, esta cuestión no, o sea, ¿de qué? Se escapó de las manos, ¿qué pasa? Me quedé que tuviste la información, Jorge estaba con el cáncer, cuando abrieron los médicos, obviamente hacen el implante, esta pieza que le ponen de metal, se fue complicando, me contactó una enfermera directamente en las redes sociales, me dice, yo estoy acá al lado de él y está infectada la pierna. Y la cosa se ve grave. Esto a las 5 de la tarde pedí una cadena de oración por las redes sociales con toda la fe de que una persona que se cayó y se va a recuperar. Me dice la enfermera, está con una metástasis, está complicado. Le digo, pero por favor, ¿qué va a pasar? Me llega a los 10 minutos el mensaje de que Jorge a las 7:29 de la tarde había fallecido y fue así, onda muy fuerte, muy impactante, porque el día antes hablas con él y de una cosa que parte chiquitita se va agrandando como experiencia. Cuando los llamen a ustedes, les digo, un familiar se cayó, no lo tomen tan light, porque el ser humano siempre como que se cayó y deja pasar las cosas y finalmente terminan en situaciones mucho más graves por negligencia a veces. En este caso es el cuerpo de Jorge el que lamentablemente le hizo una mala pasada por el cáncer, y estamos acá lamentando la pérdida de un maestro del humor, un hombre espectacular como artista, ejemplar como persona. Todos los artistas que van a venir hoy día lo van a tratar igual que un padre, porque él hacía sentir eso, siempre te acogía, te daba consejos, te abría las puertas de su casa, y estamos acá despidiendo a mi amigo, pero con un poquito de alegría igual, porque él, cuando conversamos para el funeral de Jorge Pedrero, hablamos de la muerte. Me dijo, yo no le tengo miedo, así que quédate tranquilo, me dijo. Pase lo que pase, no le tengo miedo. Es más, yo creo, él es muy católico, él creía en un universo mucho más grande del que estamos acá. Pero yo cumplo con estar presente acá despidiendo a mi ídolo, mi amigo Jorge Chino Navarrete, que le hice un video para las redes sociales y la verdad que al encontrarse el material de él en YouTube te das cuenta lo maestro que es. Así que un aplauso desde acá para mi amigo Jorge Chino Navarrete. Un humorista además que se va con este legado de ser un optimista absoluto, de enfrentar el cáncer de una manera absolutamente admirable. Yo creo que también por eso te sorprendió que falleciera por esta operación, ¿no? Porque parecía que podía con todo. Mira, lamentablemente yo tuve la pérdida de mi mamá hace 8 meses y el cáncer, lamentablemente, el cáncer no te suelta. Jorge tenía toda la intención, todo el ánimo, todas las ganas de luchar contra el cáncer, pero el cáncer sigue avanzando igual. También eso es importante, hay que valorar el ánimo que él tenía, pero el cáncer no te suelta, y en este caso, entre el golpe y el porrazo que se dio, se produce una metástasis prácticamente instantánea, por lo que me explican, y se va complicando mucho más. Entonces, obviamente, estamos en una situación sumamente triste, producto de este accidente que terminó de la peor manera. Paulo, bueno, muchas gracias y toda la fuerza para lo que viene del día. Gracias por estar acá despidiendo a este gran artista como se lo merece el gran Jorge Chino Navarrete. Perfecto, pues Paulo, muchas gracias. Bueno, y nosotros conversamos hace un tiempo con Chino Navarrete, lo seguimos durante todo un día, lo incluimos en parte de nuestra sección, recordarán ustedes los super chilenos, porque la verdad que su lucha que tenía frente al cáncer lo hacía realmente un héroe para muchas personas, porque además de hacerlo con mucho optimismo, él lograba motivar a muchas otras personas que estaban padeciendo esta enfermedad, incluso haciendo charlas. Conversamos con él y vamos a compartir con ustedes un extracto de lo que fue esa entrevista, en particular cuando él se refería a cómo estaba enfrentando este cáncer que tenía ramificado por todo su cuerpo y cómo veía él esta enfermedad. Miren.
todo lo que está negro hay metástasis, todo lo negro. Si tú te das cuenta ahí en el cráneo. ¿Eh? ¿Algún golpe ver esta imagen? No, nada, en absoluto. ¿Por qué? Porque mi constructo es así, o sea, yo creo que he venido siendo preparado por la vida en distintas circunstancias donde he tenido que desarrollar mucho valor para muchas cosas. Claro, estas imágenes son del año 2016 y él relataba, él tuvo que adquirir muchas fuerzas durante toda su vida, estudiante de filosofía, no pudo terminar la carrera cuando llegó el golpe militar, estuvo prisionero en Pisagua, tuvo que enfrentar esa difícil situación y lo hizo a través del humor. Incluso compañeros que él tuvo en esa lamentable situación recordaban cómo él inventó una radio y cómo intentaba que los días se hicieran menos duros y menos difíciles a través del humor, un comediante que además después decidió estudiar psicología y tal vez por eso es su entereza a la hora de enfrentar esta difícil prueba que le puso la vida, como fue esta enfermedad, este cáncer que comenzó como un cáncer a la próstata, pero que finalmente terminó ramificándose por todo su cuerpo, incluido los huesos, un cáncer que es particularmente doloroso. Su familia nos decía que incluso ellos a veces tenían duda de si él sentía dolor, porque se mostraba generalmente con mucha energía. Vamos a pasar a escuchar otra declaración que nos dio Jorge en ese momento, en esa entrevista del 2016, y que apunta a básicamente cómo enfrentar la vida, cómo él se posiciona frente a los distintos desafíos que le estaba poniendo en ese instante la vida. Mira. Este último tiempo me he sentido libre y loco, como les decía, y la locura cuando es en libertad es muy linda. Y esa libertad la he encontrado no dependiendo absolutamente de nada. Y que tiene resultados fantásticos, como por ejemplo el tener neutralizado un cáncer terminal, el poder salir por el mundo a abrazar, a contar mi historia. Nosotros somos infinitos, amigos, infinitos, eternos. Un beso. Un mensaje ahí lleno de alegría y de optimismo. Él decidió no someterse a ninguna quimioterapia. Sí se hizo algunas radiaciones, pero básicamente decidió enfrentar el cáncer con su energía, con su estado de ánimo, apostando a que su pensamiento, a que su forma de ver la vida de manera positiva lo iba a ayudar a vivir de la mejor manera los últimos años que le quedaban. Así por lo menos lo confirma su familia. Él intentó hasta lo que más pudo vivir la vida de manera plena, intentando caminar, salir, juntarse con sus amigos y dejar esta enfermedad como una compañera a la que aprendió a conocer e incluso a la que aprendió a amar, muchachos. Así es, totalmente admirable la manera que tenía de enfrentar la vida, la enfermedad de Jorge Chino Navarrete, un rostro emblemático de la televisión de los años 80, 90, y que se suma también ahí a la partida de otro rostro de la televisión de esa época, Javier Miranda, que fue hace algunos días atrás nada más. Vamos a estar, por supuesto, atentos a todas las despedidas que se le va a realizar. Muchas gracias, Ítalo, por la información. Buenas tardes. Revisamos ahora noticias internacionales, 2 de la tarde con 6 minutos. Nos acompaña nuestra compañera Soledad Agüero y partimos con, la emergencia climática que se vive en distintos puntos de Europa. Esta vez nos vamos a Grecia, Soledad, ¿no? Buenas tardes. Nuevamente con incendios. Primero fue España, Portugal, Francia. Ayer mencionábamos lo que estaba ocurriendo en Reino Unido y ahora le toca a la capital de Grecia, a Atenas. Esto en el norte de la capital, en la zona del Monte Penteli, que es una zona que es boscosa, pero el temor que tiene ahora bomberos es que esto se pueda expandir hacia las zonas urbanas y por eso es que están trabajando para poder combatir las llamas. Pero eso, como ha sido la tónica en todos los incendios que han afectado a gran parte de Europa durante esta ola de calor, ha sido difícil, no solo por el calor, sino también por los vientos. Aquí estamos hablando de vientos de más de 100 kilómetros por hora y toda esta situación reaviva en parte el fantasma de lo que fueron los incendios del año pasado, que ustedes recordarán, incendios más o menos en esta misma época del año, en esa misma zona en Grecia, y que fueron los incendios más devastadores en ese país en las últimas décadas. Todavía ha sido difícil poder cuantificar la magnitud de los daños de estos incendios, pero ya se habla de al menos 10 casas destruidas y evacuaciones de 4 pueblos al menos, un hospital infantil
también y residencias para personas mayores. Son varios los focos activos y es por eso que Bomberos está desplegado para evitar que las llamas se sigan propagando, pero no solo han estado autoridades focalizadas en poder combatir estos incendios, sino también para que las evacuaciones que se están realizando se puedan desarrollar de la manera más segura posible. En eso está colaborando personal del Ejército, del Servicio Forestal y de la Policía, donde han debido aplicar algunas medidas como el cierre de carreteras, también cortes de algunos servicios como el gas, por ejemplo, porque aquí la prioridad que tienen, lógicamente, es salvar vidas humanas. Bueno, es lamentable porque hemos visto que se han sobrepasado con creces las temperaturas máximas en muchos países. Lo conversábamos ayer, lo que ocurrió en Inglaterra. Además, lo que pasó en Londres fue muy especial. El día más cálido desde que se tienen registros, pero la noche termina con lluvia. Entonces, claro, son noticias que dentro de todo son nuevas, pero previsibles también. Sabemos que el cambio climático es algo que se está alertando hace mucho tiempo y mientras no se tomen acciones más concretas aún, vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de imágenes que estamos viendo en pantalla, lamentablemente. Sí, hay dos cosas en las que ha hecho hincapié en Naciones Unidas. Una de ellas es obviamente las implicancias de la crisis climática, cuyas consecuencias están aquí a la vista. Hace poco les mencionábamos lo que había dicho Antonio Guterres, que está hablando de la crisis climática como una catástrofe. Y el otro elemento al que también hizo Naciones Unidas es que los países, a pesar del riesgo de que estas olas de calor van a ser la constante, están invirtiendo muy poco en gestión de incendios. Cerca del 0,5% de su presupuesto están invirtiendo en esa materia, sabiendo que lo que se viene por delante, lamentablemente, es que estas olas de calor, con el riesgo que eso significa, es una realidad que llegó para quedarse. Vamos ahora a ver lo que pasó en Nueva York este martes con inundaciones. El contraste de los incendios a las lluvias que han afectado a estados como Nueva York y Nueva Jersey, con imágenes como estas, con personas con el agua hasta el cuello literalmente, calles inundadas, los servicios de trenes y de metro que se tuvieron que suspender por las lluvias. Pero aquí también, tú lo comentabas, Toti, en Londres, primero ola de calor, después lluvias. Ahora, adivina lo que se viene ahora para Nueva York. Un calor extremo. Olas de calor, 37 grados Celsius es lo que ha pronosticado el Servicio Meteorológico de Estados Unidos y que se espera que al menos por una semana se va a prolongar en esa ciudad. Oye, uno no deja de pensar también en cómo nos va a llegar a nosotros el verano en este 2022-2023, porque claro, ahora estamos en pleno invierno, estamos con las estaciones cambiadas, pero probablemente nos enfrentemos también, viendo estas imágenes, eso nos dice, nos enfrentemos a calores extremos este verano. Claro que no es menor ahí ver lo que nos espera a nosotros. Ya habíamos alcanzado a conversar como los pronósticos de hace algunos años que decían que lo que se está viendo ahora era lo que se había pronosticado para el año 2050. Seguimos ahora en el Reino Unido porque ya están listos los finalistas de la contienda dentro del Partido Conservador. ¿Para qué? Para suceder a Boris Johnson, primero como líder del Partido Conservador y después como primer ministro. Y ahí estamos viendo a los dos finalistas que son Rishi Sunak, el ex ministro de Finanzas, que fue uno de los primeros ministros en renunciar en la última crisis que afectó al gabinete de Boris Johnson y que en caso de ser elegido sería el primer ministro de origen indio. Y por otro lado, Liz Truss, que es la actual ministra de Asuntos Exteriores, que sería la tercera primera ministra en la historia de Reino Unido. Este proceso para definir quiénes van a ser los finalistas para suceder a Boris Johnson es un proceso que tiene varias etapas, que varios lo comparan ahí con una especie de reality que tiene varias etapas donde se van eliminando a los menos votados hasta que quedan los dos finalistas y que primero está a cargo de lo que se llama el Comité de 1922, que es la instancia que reúne a los parlamentarios conservadores que no ocupan cargos en el gobierno. Aquí estamos hablando de un sistema parlamentario y finalmente cuando ya se decide quiénes son los dos finalistas, después viene otra etapa que es una votación
por correo, en la que participan en eso estamos ahora. Miembros viene la votación del por correo. Partido Conservador. Ahora viene eso, va a ser el 5 de septiembre, ya hay una fecha para esa votación, y una vez que se elija al sucesor o sucesora de Boris Johnson, es finalmente la reina Isabel la que le da ahí el encargo al sucesor o sucesora de formar gobierno. Ahora se viene una etapa de campaña ahí dentro del partido, donde se espera que el 4 de agosto ambos candidatos participen en un debate televisivo. Pero Boris Johnson sigue siendo primer ministro y hoy día dio su última comparecencia ante el Parlamento con un mensaje de despedida. Y que fue una despedida bien particular, que ha sido muy comentada, y los quiero invitar a que pasemos a escuchar cómo fueron estas últimas palabras de Boris Johnson ante el Parlamento. A ver. Mission largely accomplished. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. Bueno, a lo Terminator se despidió Boris Johnson en tal vez la única instancia en este último tiempo en el que gran parte de sus propios parlamentarios de su partido lo aplaudieron, porque no ha sido lo que se ha visto ahora en medio de las múltiples crisis que afectaron a su gobierno y con las cuales él se despide. No, lo aplaudieron porque saben que se va. Claro. O sea, si no, sería distinta la situación. Claro, pero esa frase ahí, bueno, generó risas, obviamente, entre quienes lo estaban escuchando. Vamos ahora a irnos a Estados Unidos. Vamos a volver a ese país con la detención de un grupo de congresistas demócratas que estaban participando de una protesta a favor del aborto. Estaban ahí afuera del Tribunal Supremo. Recordemos que fue el Tribunal Supremo el que hace un tiempo revocó el fallo Roe versus Wade, que garantizaba el derecho al aborto. Y ahí veíamos, por ejemplo, a congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, que es la máxima representante del ala más progresista del Partido Demócrata, y que junto a otras representantes de la Cámara Baja fueron detenidas en esta manifestación que se desarrolló de manera pacífica. Pero aquí la policía las sacó del lugar porque dijeron que estaban bloqueando el acceso al el tránsito en la zona del Tribunal Supremo. Fueron 35 detenciones en total, de las cuales 17 fueron de miembros del Congreso que luego a las pocas horas quedaron en libertad. Tuvieron que después pagar una multa, pero esto nuevamente pone de manifiesto cómo este tema sigue dividiendo ahí a la sociedad estadounidense. Vamos a revisar otra imagen llamativa, que esta vez se protagoniza Vladimir Putin, que está ahora de visita en Irán, en su segundo viaje al exterior desde el inicio de la guerra en Ucrania, el primer viaje fuera de los países que alguna vez integraron la Unión Soviética, pero ha llamado la atención esto que estamos viendo. Él estaba ahí esperando al presidente turco, a Recep Tayyip Erdogan, pero por 50 segundos lo dejó esperando. Empieza ahí a hacer muecas. Es raro, en 50 segundos, en menos de un minuto, pero en términos de diplomacia no corresponde. Y bueno, y ahí la interpretación y las conclusiones que sacan varios es que esto fue una especie de venganza del presidente turco, porque hace un par de años Vladimir Putin había hecho lo mismo con Recep Tayyip Erdogan, pero no fueron 50 segundos en esa oportunidad, fueron 2 minutos. Entonces aquí dicen, a lo mejor quería una vuelta de mano, pagarle con la misma moneda. Pero lo cierto es que esta reunión es importante porque Turquía es uno de los países que han estado encabezando las gestiones para poder reanudar la entrega de granos, para que se desbloqueen los puertos de Ucrania y de esa manera pueda aplacarse los temores que existen de crisis alimentaria. Turquía, que además es país miembro de la OTAN y que ha tratado ahí de actuar como puente entre Rusia y como Ucrania. Pero frente a esa petición, ahí Vladimir Putin también puso sus condiciones. Dijo, no voy a permitir la exportación de granos si es que no se levantan las sanciones contra los granos. Y atención con la siguiente historia que vamos a revisar, porque este robo que estamos viendo ahí en las cámaras de seguridad despertó una cacería por 9 meses en distintos países de Europa. ¿Para qué? Para poder localizar
a los ladrones que se habían robado 45 botellas de vino, y de no cualquier vino, porque se las robaron de un restaurante de lujo en España, un restaurante que se llama El Atrio, que tiene estrellas Michelin, y que de repente se dieron cuenta que en sus bodegas faltaban estas 45 botellas de vino. Y después de 9 meses, finalmente en Croacia pudieron dar con el paradero de los autores de ese robo, que son una ex reina de belleza de México y un cómplice que se sabe que nació en Rumania, pero que tiene nacionalidad neerlandesa. Solo tengo dos preguntas. A ver. ¿Se tomaron las botellas de vino o las revendieron? Primero. Y segundo, ¿en cuánto estaban evaluadas? Sí, mira, en 1,7 millones de euros estaban evaluadas estas botellas de vino. Había una que además la habían adquirido de una subasta que era del siglo XIX, imagínense, o sea, ahí estamos Dicen que la hablando mezclaron con bebida. Mataron de una botella de valor incalculable, y sobre el paradero de esas botellas todavía no se sabe. Recién pudieron pillar a los autores, pero todavía las investigaciones van a seguir por eso mismo, para saber qué fue lo que pasó con el vino, si se lo tomaron o no. Claro, o lo robaron para hacer contrabando y revenderlo también a otro precio. Claro. Y la forma con la que se dio este robo es de película realmente, porque ellos llegaron al lugar. Esta es una bodega, es un restaurante que además cuenta con un hotel. Ellos se habían alojado, se habían registrado ahí con documentos de identidad falsos. Eran documentos de identidad suizos. O sea, se hicieron pasar por suizos. Se hicieron pasar por suizos, perfectamente vestidos, con un inglés perfecto. Habían visitado además este restaurante 3 veces antes de robarlo, porque la bodega es un atractivo turístico que está siempre una cava abierto. especialmente, yo creo también con una temperatura, con varios temas para poder mantener los vinos. Claro, ahí habíamos alcanzado a verlo en parte de las imágenes, y en un momento cuando la cocina ya estaba cerrada, ella llama por teléfono, dice necesito comida a la habitación, y ahí aprovecha de distraer a los meseros. Y fue en ese momento en que el cómplice de ella baja hasta la bodega con una llave maestra, logra abrirla sin ningún problema, y con 3 mochilas sale ahí con su botín, cual todavía no sabemos qué pasó. Pero hay otro elemento que llama mucho la atención, y es que no dejaron ninguna huella, nada que pudiera darle alguna pista ahí a las autoridades forenses. Como una película. Tal cual. Que con guantes, todo, y además, el peso de las botellas, ahí se ve cuando está cargando precisamente las mochilas, el peso de las botellas de vidrio, pero además el ruido que no... Sí, no pasó nada ahí. Unos profesionales. Todo muy profesional, y que fue algo que siempre la policía dijo que tenían clarísimo, que este había sido un robo perfectamente organizado, del cual todavía hay varias interrogantes que falta por despejar. Si es que tienen más cómplices, y lo más importante, el paradero de las botellas. El paradero de las botellas, tal cual. Que fue algo que el dueño del restaurante había lamentado muchísimo en su momento. Decía que esa botella del siglo XIX era prácticamente parte de su vida, y que había sido lo que más le había dolido. Estamos de regreso para revisar el tiempo con don Alejandro Sepúlveda, nuestro compañero. ¿Con qué récord histórico nos puede sorprender hoy, Alejandro? Porque ya las temperaturas, cada día tenemos un nuevo récord, ¿no? Sí, las temperaturas allá en la mitad norte. Claro. Fíjate que acaban de confirmar 40,1 grados en Hamburgo, Alemania, que está a la latitud norte 53 aproximadamente, lo que equivaldría a Porvenir o a la Tierra del Fuego. Si es que hacemos el... ¿Cuál es el récord de Porvenir histórico? Ahí... Porvenir, ahora me pillaste. Puerto Natal era 30 grados. Puerto Natal es 30. Sí, pero Porvenir también superó los 30 por primera vez en la historia en 2019, cuando fueron las grandes olas de calor, que en Santiago llegamos a 38. Ahí se batió el récord en Porvenir. Eso, en el hemisferio norte. En el sur te traigo vientos. A ver. Hasta 190 kilómetros por hora en la región de Magallanes hoy. Temporal impresionante, no durmió la gente en Punta Arenas, por ejemplo. Mira, eso es en Puerto Chacabuco, cerca de Puerto Aysén, en la región de Aysén precisamente. Y eso que estamos hablando de una zona que está protegida por fiordos, por canales, por islas, no está abierta al Océano Pacífico, sino que hay islas que la protegen, y pese que las islas protegen, digamos, del viento que viene del océano, alcanzaron rachas superiores a 100 kilómetros por hora. También mucha lluvia. Por ejemplo, está cortada la ruta a los altos del Petrohue, al interior de la región de los lagos, en la provincia de Yanquihue, en Puerto Varas. Inundaciones también que afectan sectores de
Aysén, aquello es entre Aysén y entre Coyhaique y Balmaceda, ha nevado bastante también, en fin. Pero los vientos 190 kilómetros por hora en Magallanes. Eso es en la salida occidental del estrecho de Magallanes, en donde se registró aquella racha. En Punta Arenas mismo, 114 kilómetros por hora. Ya les contaré cuál es el récord de viento en Chile. En 1952, Eva Perón falleció, pero solo 16 años después pudo descansar en paz. Santa Evita, una serie exclusiva, basada en el bestseller de Tomás Eloy Martínez y producida por Salma Hayek Pinol. Disponible el 26 de julio solo en Star Plus. Así luce Santiago a esta hora. Estamos con alerta ambiental, la ventilación es regular, tuvimos 1,4 grados de mínima, ya nos acercamos a la máxima que rondará 20 grados en otra tarde tibia sobre la capital. Ya iremos al pronóstico para el resto de la semana. Por más que buscamos vida en otros planetas, solo acá tenemos eso a lo que llamamos buena vida. Por eso Nestlé continúa haciendo lo que es bueno para el planeta y las futuras generaciones. Nestlé, contribuyendo a una buena vida. Entérate de sus iniciativas en nestlé.cl, dice la gente de Nestlé. Ya, así luce la cordillera de los Andes a la altura de Farellones, muchachos. Cielo completamente despejado en Santiago y allá al fondo esa humareda, eso grisáceo que ve usted, ahí estamos nosotros, ahí está Santiago. 2 de la tarde con 32 minutos. Les quedé debiendo el récord del viento más potente registrado en la historia de Chile. A ver. 5 de abril de 2016 con 383 kilómetros por hora en el Faro Evangelistas. 383 kilómetros. El Faro Evangelistas queda en el Océano Pacífico, en la región de Magallanes, más cerca de Última Esperanza hacia el norte, pero abierto al Océano Pacífico, en donde, claro, recibe todo el viento proveniente desde allí, 383 kilómetros, y hoy 190 kilómetros entonces en la entrada occidental del estrecho de Magallanes. Ya. Pasan cosas en el norte también. A ver. Esta tarde-noche caerán precipitaciones y hasta la madrugada de este jueves en la cordillera de la región de Atacama con una isoterma cero alta. Estamos hablando de precipitaciones en estado sólido desde los 4.000 metros aproximadamente hacia arriba. Y desde ahí hacia abajo caerían en precipitaciones en estado líquido, lluvia, lo que derretiría la nieve que se ha acumulado en las últimas semanas allí. Así que están las autoridades monitoreando las consecuencias que esto podría acarrear porque van a crecer las quebradas, se van a activar los ríos, en fin. Afortunadamente es muy breve. No temor de aluvión o algo así. ¿Te acuerdas que esa zona alguna vez claro, se vio muy afectada? Haber afectaciones locales, digamos. Ya. Ahora, en el caso de Copiapó, Vallenar más abajito, solo unas gotitas, algo muy poquito, y ya esto termina durante la madrugada del jueves, que es lo bueno, es una pasadita nada más. En el norte está nuboso, todo el norte grande. Valparaíso, la mitad norte de la región con nubosidad, la mitad sur con sol, ahí está, mitad y mitad, para que nadie pelee. 14 grados la temperatura, heladas en los valles de O'Higgins, de Valparaíso también, de Maule, en fin. Esta tarde llegan algunas precipitaciones muy débiles a la región de Biobío, especialmente Los Ángeles, Concepción, la provincia de Arauco, y lluvias desde la Araucanía hacia el sur con los vientos y el temporal ya mencionado. 2 de la tarde, 34 minutos, 1,4 fue la mínima en Santiago esta mañana. Hubo heladas locales en la región, pero nada fuera del molde para ser julio. 19 grados tenemos a esta hora, vamos a rondar 20. Ayer tuvimos más de 21. Más de 21. Tercera tarde generosa en temperaturas, cielo despejado, vamos por una cuarta. Mañana muy similar, 1 de mínima, 20 de máxima. El viernes, 3 de mínima, 19 de máxima. Y el sábado entonces ingresa algo de nubosidad, 3 y 17 las extremas. Y si está haciendo panorama para el domingo, le adelantamos que va a estar nublado en Santiago con extremas de 4 grados aproximadamente y 15 o 14, 15 por la tarde. Y vuelven las precipitaciones. Mira, desde O'Higgins hacia el sur, domingo, lunes, vuelven las precipitaciones. Santiago está ahí, en la puerta del horno. Vamos a hacer la fuerza a ver si ingresa algo más a la región metropolitana, pero por ahora solo desde O'Higgins al sur. Esperemos que algo caiga, que cambie un poquito el panorama aquí al fin de semana. Muchas gracias por este completo informe. Que estés bien, Alejandro. Chao, que estés bien. Bueno, nos vamos hasta la región de Los Ríos, donde el subsecretario Manuel Monsalve encabezó el Consejo Regional contra el Crimen Organizado, una zona que además ha sido escenario de hechos de violencia en los últimos días. De hecho, algunos ya piden extender el estado de emergencia hasta esa zona. Antonio Ruiz nos cuenta más. Antonio. Hola, Antonio.
Hola Pati, Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sí, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se trasladó hasta la región de Los Ríos, una zona que ha sido afectada durante el pasado fin de semana, nada más con algunos hechos de violencia que se han reportado en esa zona, y por eso crecía también la expectación respecto de su visita y de las decisiones que podrían haberse anunciado. El subsecretario aterrizó, claro, en medio de estas peticiones de extender territorialmente el estado de excepción hasta la región de Los Ríos. Recordemos que actualmente rigen toda la Araucanía y en 2 provincias del Biobío. Algunos hechos de violencia, los que comentábamos la madrugada del domingo, por ejemplo, en la comuna de Mafil, a 60 kilómetros allí de Valdivia, 13 camiones y 2 camionetas, 3 máquinas retroexcavadoras fueron incendiadas en una empresa de áridos. Otra situación de violencia también se registró el fin de semana y fue denunciada en la comuna de Lanco, donde también fue incendiada una camioneta. Bueno, todos estos hechos intensificaron las peticiones al gobierno para extender el estado de excepción que se mantiene, recordemos, desde el pasado 17 de mayo, y que mantiene allí a militares custodiando las rutas, un estado de excepción acotado, como ha sido llamado, y en primera instancia el gobierno había señalado que no era necesario extender este estado de excepción hacia la región de Los Ríos, pero en los últimos días ya la ministra del Interior señalaba que ninguna herramienta está descartada. Bueno, en ese contexto es que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aterrizó en la región de Los Ríos, puntualmente ahí en la ciudad de Valdivia. Llegó esta mañana ahí a la sede del gobierno regional, se reunió de hecho con el fiscal de esa zona y luego encabezó este Consejo Regional contra el Crimen Organizado, donde se evaluaron evidentemente todos estos hechos de violencia que describíamos. ¿Hubo algún anuncio, alguna decisión tomada por el Ejecutivo? Pasemos a escuchar lo que dijo el subsecretario del Interior. Mañana a las 8 de la mañana, como todos los jueves, en La Moneda se realiza una reunión de evaluación del estado de excepción. Y yo informaré de todo lo que tome conocimiento durante la reunión del día de hoy, a esa reunión donde participa la ministra del Interior, la ministra de Defensa, el jefe del Estado Mayor conjunto, el general director de Carabineros y el director general de la PDI, y en conjunto se va a evaluar la situación de la región para tomar una decisión. Sí quiero adelantar que hay decisiones que vamos a tomar. Bien, consultado allí derechamente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, si se va a extender territorialmente este estado de excepción constitucional allí a la región de Los Ríos, pero hace el punto el subsecretario, la autoridad, el representante del gobierno, que mañana, como es tradición ya, como es habitual, aquí en el Palacio de la Moneda, a las 8 de la mañana se realiza esta reunión entre las autoridades políticas, por cierto, y los máximos representantes de las policías, de Carabineros, también del Ejército, donde se evalúa semana tras semana este estado de excepción constitucional que rige ahí en una zona determinada de la macrozona sur. Así que al término de esa reunión, no hoy día, sino mañana, aquí en el Palacio de la Moneda, podrían haber novedades respecto de medidas de protección, ¿no es así?, para la región de Los Ríos. Comentarles que el subsecretario Monsalve continúa, de hecho, a esta hora con su agenda de actividades allí en Valdivia. Se va a reunir allí con alcaldes de La Unión, Lanco, Mafil, Panguipulli, Valdivia, Los Lagos y Río Bueno. Así que sigue la agenda del subsecretario. También tiene pensada allí una reunión con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, las víctimas de todos estos hechos de violencia, y también de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Vamos a ver entonces las decisiones que se toman allí respecto de la situación compleja, por cierto, en la región de Los Ríos. Cambiemos de tema para comentar lo que sucede en este caso en el Congreso Nacional. La Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó durante esta mañana la modificación a esta reforma sobre infraestructura crítica. Recordemos que el gobierno sorprendió, podríamos decir, al presentar este veto a esta reforma constitucional de infraestructura crítica, que es que militares se desplieguen para poder proteger, custodiar infraestructura clave para el funcionamiento del país. Ayer por la noche el Senado aprobó el veto sustitutivo a la reforma constitucional sobre infraestructura crítica, así que esto fue aprobado por 36 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, pero en la Cámara de Diputados se va a votar durante esta tarde, a las 7 de la tarde, bien tarde, allí se va a resolver este tema, así que sigue el debate también allí en el Congreso Nacional. Pasemos a escuchar parte del debate.
Yo lo que le dije a los ministros y a la subsecretaria, a mí me parece bien que se establezca con mayor claridad que los uniformados en estos casos tienen las atribuciones para restablecer el orden público cuando eso es indispensable para resguardar la infraestructura crítica. Pero hay dos puntos que no me gustan. El hecho de que esto pueda usarse eventualmente para acotar aún más las medidas que se están adoptando en la Araucanía. Y por el otro lado, me preocupa que el jefe de defensa que se está estableciendo en esta norma, que es algo estándar, o sea, no es algo tan novedoso, pero que eventualmente pueda ser usado como fusible para malas decisiones políticas. He escuchado con atención y estoy en contacto con la información que ya tiene nuestro subsecretario Manuel Monsalve. Esperamos conversar hoy en la noche y mañana informar a la ciudadanía las medidas que vamos a tomar como gobierno. Ya se han informado nuevos puntos de control, refuerzo en materia policial, pero sin duda tenemos todo el abanico de medidas que goza el gobierno para poder enfrentar esta situación. Ya se están adoptando medidas. Nuestro subsecretario que está en terreno ha instruido ya 3 nuevos puntos de control, el fortalecimiento por parte de Carabineros y esperamos recibir la información y tomar algunas otras determinaciones. Bien, allí la ministra del Interior, Isquia Siches, refiriéndose también a la situación en la región de Los Ríos respecto del tema de infraestructura crítica. Este veto presentado por el Ejecutivo explicaba al presidente de la República, Gabriel Boric, ayer en la comuna de La Pintana, que tenía que ver con establecer, por ejemplo, la cadena de mando. Así que son algunas adecuaciones, perfecciones que quiere puntualizar ahí el Ejecutivo. Vamos a ver si en la Cámara de Diputados también se acoge esta petición por parte del Ejecutivo. Recordemos que la moneda hasta ahora había optado por este estado de excepción constitucional de emergencia que ha sido prorrogado ya durante 5 veces. En el próximo 29 de julio vence, así que también podría estar allí la alternativa para la moneda respecto de esta reforma constitucional, bien digo, de infraestructura crítica. Claro, otra herramienta que queda ahí disponible. Vamos a ver qué decisiones se toman. Muchas gracias, Antonio, por la información. Muy buenas tardes. Gracias, Antonio. Y les queremos recomendar este código QR que va a aparecer en pantalla inmediatamente. Acá está para que usted lo escanee con su teléfono porque tiene información referida a los últimos días para postular al subsidio de arriendo. Así es, cuáles son los requisitos, cómo hacer el trámite. Los beneficiarios van a recibir un aporte total de más de 5 millones para costear parte del arriendo de una vivienda, cuyo valor máximo no puede superar las 11 UF, pero todos los detalles están ahí, simplemente escaneando ese código con el celular y va a poder llegar hasta la información. 2 de la tarde con 43 minutos. ¿Te parece? Vamos a la pausa. Vamos al tiro. Quédense con nosotros. Vamos a Chilevisión Noticias. Regresamos con una situación que lamentablemente se repite con cierta frecuencia en las calles. Se trata esta vez de una denuncia a un chofer de una micro por arrastrar supuestamente a un automóvil. Hay registros al respecto y Abelino Martínez nos cuenta más. Abelino. Hola, Abelino. Hola, ¿cómo estás? Patricia, Humberto, también saludarlos a todos en sus casas. Como tú bien señalas, Patricia, lamentablemente este es un hecho que ya es habitual en nuestras calles. Estamos hablando de las discusiones entre conductores de todo tipo de vehículos. En esta oportunidad, como también señalabas, uno de ellos es el conductor de un bus del Transantiago y el otro es un conductor de un automóvil que viajaba junto a su señora y sus 2 hijos. Este hecho ocurre el día de ayer a mediodía en el sector de Jerónimo de Alderete con Walker Martínez en la comuna de La Florida. Según lo que nos cuenta el conductor del vehículo, él transitaba por la primera pista cuando lamentablemente el conductor del bus le lanza la máquina a este vehículo para que se moviera precisamente desde la primera pista hacia la segunda, lo que consigue. Luego de eso avanzan unas cuadras y el conductor del automóvil decide increpar a este conductor del bus y es en ese momento que se produce una situación bastante compleja en donde el conductor del bus choca en 2 oportunidades a este conductor. Según lo que señala el conductor del vehículo menor, lo arrastra durante varias cuadras. Él, eso sí, asegura también iba maniobrando el vehículo, por lo tanto, básicamente lo que había era una discusión entre estos 2 automóviles que iban pegados uno frente al otro, en este caso el automóvil por delante. Finalmente logran detenerlo en una esquina en particular, sin embargo el chofer hace caso omiso a lo que pedía el automovilista, que era básicamente llamar a Carabineros, y decide huir del lugar chocando finalmente el automóvil. Afortunadamente otra conductora que se percató de toda esta situación y de esta pendencia entre estos 2 conductores decide bajar y sacar a los niños del vehículo. Es ahí cuando el chofer de la micro aprovecha y finalmente huye del lugar. Veamos un ambiente precisamente de lo que ocurrió el día de ayer y lo que pudo captar el afectado Francisco Oregón, con quien conversamos, y vamos a pasar también a revisar sus declaraciones luego de eso.
tiene cámara, Flaco, tiene mira, cámara. voy con los niños, Ya, voy ¿y con te 2 parece menores que de edad. frenáis? Bájate, por Cabros favor. chicos, ¿te frenáis? Bájate, por Oye. favor. Bájate. Ahí está la patente de la micro. Ahí está el chofer, voy con 2 menores. Sí, vas con 2 menores y te frenáis. Y te Voy con frenáis. 2 menores. ¿Cómo se te ocurre frenarte con 2 menores? Pon el auto, pon el auto. No, no, si no es así. Voy con 2 menores de edad, mira. Va encima. Tanto el chofer de la micro como también el automovilista cometieron acciones bastante imprudentes, teniendo en cuenta que este automovilista iba con 2 niños pequeños en el vehículo. Podría haber anotado la patente del conductor del bus y simplemente después haberlo denunciado ante Carabineros, pero decidió colocar su vehículo por delante. Finalmente el chofer de la micro lo choca en 2 oportunidades y de hecho, como les decía anteriormente, una conductora que nada tenía que ver con esta situación saca a los 2 niños del vehículo previendo básicamente el riesgo en el que se encontraban y finalmente el conductor del bus arrasa con este automóvil y huye del lugar. La empresa a la que pertenece este conductor es STP. Nosotros nos contactamos con esta empresa, dado que además el conductor del bus señala que hay imágenes que fueron captadas por las cámaras, además también de este bus. Le solicitamos esos registros, estamos a la espera de que en la empresa nos respondan y también en el Ministerio de Transporte, donde también comunicamos esta situación y entregamos los antecedentes que poseemos. Conversamos también con el conductor del vehículo, Francisco Oregón. Esto fue lo que él nos dijo. Le tira el vehículo, o sea, la micro a otro vehículo primero y después consecutivamente nos tira a nosotros nuevamente el vehículo 2 veces, arrinconándonos y obligándonos a posicionarnos en la segunda pista. Logra adelantar la micro, me meto por la caletera de Walker Martínez, ¿verdad? Y en Jerónimo Alderete nos manda el primer choque, que fue en la parte trasera en realidad, en donde se nos frena el auto. Y desde ahí, desde Jerónimo Alderete aproximadamente, hasta el paradero de Walker Martínez nos arrastra. Mi señora, en un intento de sacar a los niños, ¿verdad? Por suerte, y le agradezco a la señora que estaba en el paradero, porque ella nos ayuda a sacar a los niños igual. Saca a los niños y el tipo nuevamente arremete, nos choca de nuevo el auto. Conversamos con varios conductores de la empresa STP, ellos estaban al tanto de lo que había ocurrido, nos dicen que muchas veces este tipo de episodios ocurren precisamente por el estrés que les genera también su trabajo y las condiciones laborales en que se desempeñan. Además nos decían que los protocolos entregados tanto por el Ministerio de Transportes como también por las empresas operadoras de la red metropolitana de movilidad indican que en este caso lo que deben hacer los conductores de los buses cuando tienen algún accidente es detener la máquina, entregar todos los antecedentes y simplemente el seguro que poseen estas empresas opera para poder finalmente resarcir los daños que hubiera cometido hacia un automovilista si es que básicamente el conductor del bus tiene la culpa de esto. Además, también se puede llamar a Carabineros, lo ideal es básicamente ir a colocar la denuncia hacia la comisaría si es que solamente se produjeron daños y no hay lesiones a terceros o a las personas involucradas, digamos, en este accidente. Básicamente ese es el protocolo que deben seguir, fuera de todo lo que básicamente ocurrió en este caso, en donde el conductor de esta máquina decide huir del lugar. Los choferes de STP nos dijeron que por lo general cuando este tipo de situaciones ocurren lo que la empresa decide hacer es remover de sus cargos a estos conductores. Estamos a la espera de que la empresa finalmente nos confirme qué es lo que va a hacer en este caso y cómo van a proceder. Escuchemos lo que nos decían varios conductores de la empresa involucrada. Yo estaba muy estresado el día de la liebre, pero más allá, a lo mejor el otro le echan en pantalla y la mente son así. Los automovilistas son muy prepotentes. Creen que ellos con solo prender el intermitente creen que tirarse a la pista de uno. Y no, pues está avisando que quiere meterse a la línea. Entonces uno también como no quiere pasar la llave, también le mete la máquina encima. Que dar cuenta a Carabineros nomás, avisar inmediatamente a Carabineros. Y después acá en la oficina donde informan lo que pasó. Esa reacción no corresponde. Ese chofer ya está
está jodido la cabeza ya. Es que aquí realmente en el Transantiago pasan muchas cosas. Es que ahí, la verdad, hoy en día el conductor está totalmente estresado. Para evitar que este tipo de situaciones que involucran a conductores del transporte público continúen ocurriendo, varios expertos en transporte, nos decían que lo que hay que hacer es básicamente reforzar los requisitos para poder obtener una licencia profesional y además capacitar a estos conductores y realizar un seguimiento también de su desempeño para ver si es que finalmente se les renueva o no la licencia. Pero básicamente, muchachos, el llamado es a la prudencia para todos los conductores de todo tipo de vehículos. Claro, importante esas medidas que se vayan a tomar, lo conversábamos también ayer, Avelino, con lo que tú nos mostrabas. Al final el riesgo es bastante grande, no solamente para los conductores, para los pasajeros, para los que van en otros vehículos, así es que veremos qué es lo que pasa con esto. Muchas gracias, Avelino, por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, claro, un llamado a la prudencia. Nos vamos a ir a una pausa, son casi las 3 de la tarde, pero nos quedan más noticias, así que lo invitamos a quedarse con nosotros. Volvemos de inmediato. Regresamos con informaciones sobre este robo en una casa de cambios en Santiago Centro. Un grupo de delincuentes ingresó a través de un forado que realizaron en la pared de un local aledaño. De todo esto nos cuenta Pato Angulo. Pato. Hola, Pato. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un robo calculado a tal punto es que pudieron ingresar exactamente al lugar donde se encontraba este dinero de distinta denominación. Por lo tanto, se presume que se podría tratar de un robo millonario el que perpetra esta banda de delincuentes que ingresa a esta casa de cambios ubicada en pleno centro de Santiago, en calle Agustinas, entre Maquíver y Miraflores. Y el robo además es muy particular, puesto que ingresan por un local contiguo donde se estaban realizando mantenciones, realizan este forado en esa pared y de esa manera es que logran ingresar a esta casa de cambios y logran sustraer esta cantidad aún indeterminada de dinero de distinta denominación. Acá hay una investigación que ahora está realizando la sección de investigación policial de Carabineros, la CIP, para poder determinar quiénes son los que ingresaron a esta casa de cambios en horas de la madrugada. Acá ya se realiza esta denuncia con posterioridad y de acuerdo a lo que se ha logrado determinar, estos delincuentes era tal la planificación para poder concretar este robo que inclusive desactivaron las cámaras de seguridad. Vamos a escuchar qué es lo que señaló Carabineros sobre estas primeras diligencias que se han encargado en ese lugar. Personal de Carabineros se encuentra indagando el delito de robo en lugar no habitado que afectó a una casa de cambio ubicada en calle Agustinas, comuna de Santiago. Preliminarmente se mantiene información de que los sujetos habían ingresado por un forado realizado en la pared de un local aledaño que se cuenta con trabajos de mantención. Por otra parte, se mantiene esta información comunicada al Ministerio Público y organismos especializados de nuestra institución se encuentran en la búsqueda de los sujetos para dar con su paradero y lograr detención. Bueno, un singular robo dadas las características, Pati, Humberto, de este delito que queda al descubierto en horas de esta madrugada. Realizan este forado en la pared de un local contiguo, de esa manera es que logran ingresar, pero hay que ver de qué manera es que ellos logran llegar en primera instancia a este local. Se presume que puedan tener alguna información, algún dato. Lo cierto es que logran escapar con un dinero aún indeterminado. Se presume que puede ser un monto millonario y quedamos entonces a la espera de esta investigación y si es que se logra dar con los sujetos y el dinero. Claro, quedamos atentos a esos resultados de la investigación. Gracias, Pato. Buenas tardes. Bueno, vamos hasta el Congreso, vamos a tomar contacto con Guillermo San Martín porque se ha rechazado este veto a la infraestructura crítica. Guillermo San Martín tiene todos los detalles. Así es, fíjese que hace solo instantes se sometió a votación este veto que había presentado el Ejecutivo para establecer modificaciones a esta reforma que establecía el cuidado de infraestructura crítica. Se requerían como mínimo 93 votos para que pudiese prosperar este veto presentado a la reforma que se había despachado por parte de la Comisión Mixta. Y bueno, finalmente no se alcanzó esa votación, solo hubo 61 votos a favor. ¿Y esto qué es lo que implica? Implica no tan solo que se cae el veto presentado por el gobierno, sino que al mismo tiempo queda sin efecto este proyecto, esta reforma que permitía el cuidado de la infraestructura crítica, lo que deja en un pie forzado al Ejecutivo para tomar medidas en torno a las medidas de seguridad en la macrozona sur. Escuchemos al diputado Jorge Alessandri, quien habla en este momento acá en el podio de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y venga a Valparaíso a hacer su trabajo. Se le pregunta al diputado Alessandri también respecto a si que el gobierno queda obligado a renovar el estado de excepción, precisamente lo que anticipábamos en torno a las opciones que tiene el Ejecutivo. A hacer nuestro trabajo todas las veces que sea necesario. Le pedimos disculpas a los
miembros de la prensa, pero sí, vamos a estar disponibles para renovarlo cada 15 días, sea en semana distrital, sea en Año Nuevo, sea en Navidad, siempre, porque al final son las personas los que lo necesitan. Y diputados de centro izquierda han pedido que se amplíe a los ríos, que se amplíe a los lagos. Esperamos que los escuchen también, porque en Chile la situación de la seguridad no da para más. Diputado, estamos en vivo para Televisión Noticias. También insistirles cuál es el fondo de la decisión que toman ustedes como sector para definitivamente oponerse a este veto. Como sector somos parte de esta decisión, es mucho más grande que Chile Vamos, son muchos independientes y muchos partidos los que han dicho al ministro Jackson, no queremos menos militares, sino que queremos más, no queremos que ocupes el proyecto de infraestructura crítica para no usar el de estado de excepción, no queremos que te dediques solo a proteger cosas cuando hay que también proteger personas. La señal es clara, la señal es esa, la iniciativa la tiene el Ejecutivo, puede insistir en el Senado, puede insistir con un proyecto similar y antes de hacer una sustitutiva, preocúpese de explicar por qué echa a la basura el trabajo de 6 meses de una comisión mixta liderada por el senador Matías Walker. Muchas gracias, diputado. Estaban las palabras del diputado Jorge Alessandri, también de los representantes de Chile Vamos, de la centroderecha, de la derecha, en torno a no entregar su voto para que se termine avanzando en torno a este veto del gobierno para mejorar el proyecto de infraestructura crítica. Finalmente, la única medida que tiene a mano el Ejecutivo para poder avanzar en seguridad en torno a la macrozona sur sigue siendo la extensión del estado de emergencia, del estado de excepción constitucional, el cual ya vence el próximo viernes. Así que por eso se hace necesario incluso citar una sesión especial de la Cámara de Diputados y el Senado en caso de que se tome esta determinación por parte del Ejecutivo. Humberto, Patricia. Claro, hay que recordar que este proyecto tuvo un inicio siendo presentado por el expresidente Sebastián Piñera en noviembre del 2019 y de ahí ha venido toda esta discusión y ahora finalmente no cuenta con estos votos de la derecha. Vamos a ver después, por supuesto, las reacciones y las distintas explicaciones que se van a ir entregando. Gracias, Guillermo, por este despacho. Buenas tardes. Cambiamos de tema. Vecinos de Pedro Aguirre Cerda decidieron cerrar su pasaje tras haber sufrido innumerables asaltos y portonazos. Claro, solo un vecino se ha opuesto a la instalación de ese portón y fue esa la situación que llevó hasta este caso hasta la Corte de San Miguel. En un histórico fallo, la Corte aseguró que la instalación de la reja no es arbitraria. Instalaron portones a los extremos de su pasaje porque, como a gran parte del país, la delincuencia no los dejaba en paz. Estuvimos haciendo rifa todos los meses y así para que nos salieran las cuotas más baratas, porque no son nada 2 millones de pesos que se ponen en los portones, es harta plata. Todo súper inseguro, no se puede salir tarde y los asaltos están a la orden del día. Aquí la delincuencia es muy alta, han ocurrido portonazos, a vecinos lo han asaltado con pistola, con cuchillo en sus casas, saliendo en las mañanas, a las 6 de la mañana de sus casas. De 46 familias que viven aquí en este pasaje de Pedro Aguirre Cerda, casi todas estuvieron de acuerdo con su instalación. Casi porque uno de sus vecinos, después de haberse hecho la inversión, se opuso a su funcionamiento. Aquí no se hizo algo solo o para el bien mío, para el bien de ellos. No, fue para todos acá. Él tiene su negocio aquí en el pasaje, entonces él quería que tuviéramos los portones abiertos durante todo el día. Y sí, pues él está protegiendo su trabajo. Ingreso, claro, pero nosotros estamos protegiendo toda una comunidad. El conflicto entre vecinos escaló a tal nivel que llegó a la Corte de San Miguel. Jorge es hijo y abogado del vecino que asegura que su economía y la estabilidad de su negocio se han visto afectados por la instalación de los portones. Provocaba en primer lugar que sus proveedores, que es un taller de calzado, no podían ingresar porque al estar cerrados simplemente no entregaban la encomienda, lo que dejaba sin materiales. Y respecto a sus clientes, también pasó muchas veces que los clientes no podían ingresar, que son clientes de toda la vida de mi papá, y no podían ingresar porque el portón estaba cerrado y no es suficiente con eso. El acceso vehicular y el portón peatonal también se encontraban cerrados. Dice que la instalación del portón fue arbitraria, aunque tuvo su consentimiento. Por eso presentaron un recurso de amparo, el que finalmente fue rechazado ayer por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Según la justicia, la instalación del portón podría ser ilegal porque la ley que lo regula aún no tiene reglamento, pero de todas maneras descarta que sea arbitrario y lo justifica con el aumento de la inseguridad en calles y pasajes del país.
Es sumamente grave lo que hace desde el punto de vista de la Corte porque va a justificar acciones ilegales por este hecho público notorio. Hoy día es delincuencia, el día de mañana va a ser falta de ingresos, por tanto vamos a vender droga. Bajo esta lógica de la inseguridad, entonces armémonos todos porque es un hecho público notorio. El fallo de la Corte reconoce que cada vecino tiene acceso al pasaje con controles remotos, aplicaciones en teléfonos y llaves. Por ende, se estaría garantizando el libre acceso de los vecinos. En el fondo no se les coarta la libre circulación por el pasaje. Y además la Corte señala que se deben respetar los horarios que la misma normativa que sí está vigente señala, que es entre 8 y 21 horas. La legalidad, ilegalidad o arbitrariedad de cerrar un pasaje con un portón serían objeto de fiscalización y no quedarían al libre albedrío de vecinos amenazados por la delincuencia. Eso, por supuesto, si el reglamento existiera. Bueno, 3 de la tarde ya con 28 minutos y de esta manera estamos llegando al final de esta revisión de noticias, pero le damos el pase a Roberto Cox, que nos trae ahí más informaciones en Contigo en Directo. ¿Cómo andan, Roberto? chicos? Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿qué hay para hoy? Tenemos de todo, ¿eh? Hoy tenemos una pauta muy cargada. Por ejemplo, vamos a hablar de este joyero en Maipú. Se defendió a los tiros y terminó por abatir a uno de los delincuentes. ¿Tenía inscrita su arma o no? ¿Podía usarla en el local donde trabajaba? Lo vamos a ver también en esta edición de Contigo en Directo. Y también... y otra cosa, terminó abatiendo a un delincuente y también disparándole, por supuesto sin querer, a su mamá. Así es, sí, que trabajaba ahí, también terminó herida. Tren de Aragua, extorsionan a empresarios pidiéndoles altas sumas de dinero y también el desenlace de una noticia que vimos a conocer ya hace un par de días atrás, un par de semanas, después de los disparos en una fiesta en Espacio Riesgo. El autor de los disparos murió acribillado en la comuna de San Miguel. Eso vamos a estar revisando durante las siguientes 2 horas. Bueno, que sea un programa bueno y continúen con las informaciones acá en televisión, este tren que tenemos después de las noticias con Contigo en Directo. Que te vaya muy bien, Roberto. Chao, Roberto. Chao.